Mi nombre es Daniel Rangel. Yo voy a estar hablando contigo acerca de dos productos, pero fíjate que más que platicarte de dos productos, a mí lo que me interesa es el proceso y el resultado. Es decir, tú conoces carpinteros, pero el carpintero no es especialista en manejar el martillo, es especialista en construir muebles. ¿Cuál es el fin que él pretende? Construir muebles, puertas, etcétera, y para ello tiene que dominar el martillo, pero no es que dominar el martillo sea bueno por sí mismo. Que tú conozcas Sainz-Direct y Mendeley, eso está muy bien, pero no es el fin. No queremos que seas experto en estas herramientas, sino que a través de ellas tú seas capaz de conseguir lo que necesites. Pon atención, por favor, a esta frase y te voy a pedir que me ayudes a votar. La información es poder, lo hemos dicho, lo hemos escuchado. Si tú estás de acuerdo con que la información es poder, dale clic a la palomita. Si tú estás en desacuerdo, dale clic al tache, por favor. Inmediatamente el número creció, muchísimos votos para la palomita, dos votos solamente para el tache, lo cual da indicio de que tú estás aquí no de manera obligada, es decir, quieres estar porque reconoces la valía de la información. Déjame comentarte esto. Si a mí me hubieran planteado la misma pregunta, yo habría puesto un tache. ¿Por qué? Porque yo no creo que la información por sí sola te dé poder. Oye, ¿cómo es eso? Mira, todas las personas que estamos conectadas ahorita aquí, bueno, yo no, ustedes, todos ustedes, 130 personas que están conectadas, poseen la misma información gracias a su institución. Todos tienen derecho a la misma, por ser parte de la comunidad de la que forman parte. ¿En qué medida has ocupado tú la información? Seguramente conocerás gente que la ha ocupado más que tú y gente que la ha ocupado menos que tú. A lo mejor tú tienes ciertas habilidades que otras personas no poseen o por el contrario conoces personas que tienen más habilidades para encontrar la información y por lo tanto para ocuparla. Piensa en esto, por favor. Seguramente te ha pasado que estás buscando una chamarra que hacía tiempo no te ponías, te la pones, metes la mano en la bolsa y te encuentras dinero. 100 pesotes que puedes gastar en lo que tú quieras. ¿Quiere decir que antes no los tenías? No, los tenías, pero no los sabías o bien no sabías dónde estaban. ¿Eras capaz de ocuparlo anteriormente? No. Era esencialmente lo mismo que no haberlos tenido y eso sucede exactamente con la información. Fíjate, tú ya tenías el dinero, pero podemos decir, hasta que lo tengo en la mano con posibilidad de ocuparlo, es que puedo ser más rico gracias a ese dinero. La información funciona igual. Tú ahorita posees un montón de información y seguramente a lo largo de esta sesión vas a descubrir, oye, yo no sabía que tenía derecho a eso. Tú ya lo tienes, pero si no eres capaz de ocuparlo en este momento, es esencialmente como si no la tuvieras. Entonces, la información sí puede hacernos poderosos, pero siempre y cuando tengamos acceso a ella. Te voy a pedir que anotes esta premisa y te voy a pedir también que la hagas parte tuya, es decir, no la tomes en cuenta solo para esta sesión, sino a lo largo de tu vida académica. ¿Qué quiere decir esto de acceso a la información? Dos cosas sumamente importantes. Primera, ¿cómo vas a acceder a ella? Es decir, que se te facilite obtener la información que tú necesitas, pero fíjate que no antes y no después, sino en el momento justo. ¿Te ha pasado? Buscas algo en tu casa, pero no lo encuentras y sabes que está. Híjole, es que lo vi hace una semana, pero ya no me acuerdo en dónde y buscas y no lo encuentras, esencialmente como no tenerlo. Y pasan días y te lo encuentras. ¿Ya para qué? Ya no lo necesito. Entonces, la información debe ser capaz de accederla justo cuando la necesitas, no antes, no después. Vamos, si puedes hacerlo antes y después, perfecto, pero es esencial que puedas hacerlo en el momento. Además de eso, te voy a pedir que también anotes esta otra premisa, que es pensar antes de ejecutar. Por los perfiles que yo pregunté hace un momentito de quienes estamos aquí, yo sé que esto que te voy a poner como ejemplo te suena más como una anécdota, incluso como leyenda urbana. Tú seguro ya no te identificas con esta práctica, pero créeme, esto ha imperado en muchísimas áreas de la educación. Imagínate esto. Profesor que está dando su clase y casi al terminar le dice al alumno, que es un alumno, pongámoslo, de secundaria. Le dice al alumno, oye alumno, por favor, para la siguiente clase, investígate cómo está el panorama actual de la biología molecular aplicada al diagnóstico clínico en México. ¿Qué es lo que hace un típico estudiante de secundaria, de preparatoria, incluso me atrevo a decir de primeros grados de licenciatura? No piensa mucho,
simplemente se dirige a Google, escribe palabra por palabra lo que el profesor dijo, o lo que él recuerda que dijo, o lo que anotó, o a lo que le tomó foto del celular, y asume que lo que encuentra es información valiosa y nosotros sabemos que no es así. Pero fíjate, ¿qué le faltó a nuestro alumno hipotético? Pensar antes de ejecutar. Y tiene que pensar en 4 cosas. Y yo te voy a invitar a que tú hagas un análisis de conciencia y pienses, cuando yo he tenido necesidad de resolver algo, de encontrar información, me aseguro de pensar antes de ejecutar estas 4 cosas. Fíjate, primera cosa, comprendo lo que se me está pidiendo. Muchas ocasiones nos lanzamos a buscar palabras y ni siquiera comprendemos perfectamente qué es lo que necesitamos. Yo te dije biología molecular aplicada al diagnóstico clínico, a lo mejor tú sabes qué es, pero a lo mejor no. Primera cosa que tienes que pensar, comprendo lo que se me está pidiendo y si no lo comprendo, tienes que asegurarte de llegar a esa comprensión. Segunda cosa en la que tendrías que pensar, ¿cuál es el mejor recurso para encontrar esa información? Porque seguramente Google no lo es en muchos de los casos. Ojo, no estamos peleados con Google, por el contrario, valoramos mucho esta herramienta, pero reconocemos sus alcances y limitaciones. De modo tal que cuando tú necesites investigar algo por gusto personal, adelante, Google es maravilloso. Cuando tú necesites elaborar tu tesis, un artículo científico o algún otro tipo de información 100% profesional, Google no es lo mejor, pero tienes que pensar cuándo sí me conviene, cuándo no, y algunas otras facetas. Tercera cosa en la que tendría que haber pensado nuestro alumno, ya que decidí en dónde voy a buscar, cuál es la mejor manera de hacerlo, porque escribir una frase que me dijeron, seguro que no lo es. Porque la persona que me la dijo de acuerdo con su léxico, con su bagaje cultural y cómo él interpreta las palabras, pero quizás no es la única manera de acceder a esa información. Y cuarta, una vez que ya recuperaste la información, ¿cómo sabes que es información valiosa? Fíjate bien, pensar antes de ejecutar tiene 4 facetas por lo menos y yo te voy a pedir esto. Acceso a la información, pensar antes de ejecutar son nuestras premisas de esta sesión, pero te voy a pedir que las incorpores ya a tu vida académica y profesional desde ya. Empezamos de hecho en este momento. Imagínate que dentro de 3 diapositivas tú quieres volver a anotar las premisas. Y tú me dices, oye, ¿me puedes volver a poner la diapositiva? Imagínate que yo fuera muy mala persona y te digo, no, no te las voy a poner. Si no las anotaste, es responsabilidad tuya. Por supuesto, cuando tú me pidas, oye, ¿me puedes poner esto? Yo te lo voy a poner con mucho gusto, pero por favor, actúa como si no fuera así. Imagina que esta es la única ocasión en la que tú tendrás acceso a esto y que lo tengas o no lo tengas ya depende de ti. No de la voluntad de otra persona, sino enteramente de ti. Vamos a actuar de ese modo, créeme, te va a resultar mucho, muy productivo y te va a ahorrar muchísimas frustraciones. Quito la diapositiva justo en este momento. Por cierto, vamos a mantener nuestras cámaras apagadas, por favor. Mientras más cámaras, imágenes y cosas tengamos que estar viendo, más lento se va a hacer nuestro internet. A todos nos conviene mantener las cámaras apagadas. ¿Cómo accedemos a la información? Ya llegamos a la conclusión de que, bueno, sí, tenerla es bueno, pero ¿cómo podemos acceder? El acceso es lo que nos importa. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de 2 métodos de búsqueda. Los tienes en pantalla, tú los has usado, pero normalmente no tomamos conciencia de ello. Es más, me atrevo a decir que cuando tú estás buscando información para una tarea o para cualquier otro tipo de recurso, lo que más llegas a hacer es el primer método que se llama petición directa. Search. En inglés es muy fácil identificarlo porque se llama search, mientras que la otra se llama browse y en español a las dos les llamamos buscar. Vamos a llamarles petición directa y exploración. ¿Cómo funciona? Déjame contextualizar. Me imagino que tú, porque estamos en pandemia y todo esto, probablemente estés comiendo en casa. Llegará el momento en el que digas, ya no quiero comer dentro de casa, pero sabemos que tenemos que hacer caso de las recomendaciones. Entonces, imaginemos que termina ya la pandemia, ya podemos salir y la primera cosa que quieres hacer es comer fuera de casa. Hay 2 posibilidades. Ya sabes perfectamente lo que quieres o bien no lo sabes, solo sabes que quieres comer, pero no has decidido qué. Son 2 posibilidades. Cada una de ellas se resuelve de manera diferente. La primera, cuando tú ya sabes lo que quieres, la resuelves con una petición directa. Es más, si ya conoces el lugar, incluso sin petición directa, vas ahí. Pero fíjate, tú quieres comer hamburguesas, por ejemplo. Ya sabes perfectamente lo que necesitas, pero no sabes dónde puedes comer eso. Haces una petición directa. A lo mejor te metes a Google Maps y le preguntas, hamburguesas,
y te va a decir cuáles son los puestos cercanos a tu ubicación. O a lo mejor vas caminando por la calle y le preguntas a una persona, oiga, ¿algún puesto de hamburguesas por aquí? Y te va a dar lo que tú necesitas siempre y cuando, ojo con esto, hayas acudido a la persona adecuada, es decir, que ella lo sepa y que se lo hayas pedido de mejor manera. Imagina que tú no sabes cómo se dice hamburguesa, sabes que son dos panes con una carne en medio y tú le dices eso. La persona dice, bueno, hot dogs, torta, mientras mejor se lo sepas pedir, mejores resultados vas a tener. Vamos a hablar de eso. Pero esa es la primera opción. Tú ya conoces lo que quieres, puedes hacer una petición directa y en el ámbito de investigación es lo que sueles hacer. Necesitas algo, es más, nuestro alumno también lo hacía. Necesita algo, le pide directamente a Google lo que quiere y ya Google le dirá si sí o si no, dependiendo de qué también se le haya pedido información. ¿Qué requiere hacer la exploración o qué es la exploración? Imagínate el siguiente caso. O sea, ya no es que tú sepas perfectamente que quieres hamburguesas, solo sabes que quieres comer. Es decir, no tienes una idea clara. Tú dices, bueno, también lo puedo hacer con petición directa. Voy a un lugar y digo, oiga, ¿algún lugar para comer por aquí? Pero te van a decir las pizzerías, las fondas, los restaurantes, etcétera, y tú tendrás que explorar, por lo menos mentalmente, cuál de esas opciones es la que te conviene. En otras palabras, cuando tú tienes ya perfectamente o bien definido lo que necesitas, normalmente harás peticiones directas. Cuando tú tienes una idea vaga, y fíjate en esta frase, quieres ver qué es lo que hay, esencialmente así lo resolvemos. ¿Para qué nos sirve la exploración? Para ver qué es lo que hay. Cuando estás en esa situación, quieres ver qué es lo que hay, entonces vas a hacer una exploración y te va a resultar mucho, muy productivo. No quiere decir que tu necesidad, la que tú justo en este momento a lo mejor ya tienes, se resuelva por una de las dos. A lo mejor tú empiezas por una de ellas, pero después te cambias a la otra y luego regresas y vas a estar fluctuando entre ambos procesos. Son dos métodos. ¿Cuál de los dos te conviene? Tú lo determinarás, pero vamos a marcar algunas pautas. Fíjate, por favor, necesitas información. Tienes que elegir primero que nada cuál de los dos métodos te conviene. Imaginemos que ya te decantaste por la petición directa. Decíamos que primero que nada tienes que acudir al recurso adecuado. Imagina que estás buscando algo en tu casa, un pantalón, uno muy querido, color vino, por ejemplo. Y tu mamá llega de visita a tu casa y tú le dices, oye mamá, ¿viste mi pantalón vino? Y ella te dice, pues es que no vivo aquí, ¿cómo lo voy a ver? Te ayudo si quieres a explorar para ver si lo encontramos, pero yo no sé dónde dejas tus cosas. Si tú le preguntas al recurso poco adecuado, vas a tener pocos resultados. Tienes que saber pedir. Por ejemplo, tú le dices a tu mamá, oye mamá, ¿viste mi pantalón vino? Y asumiendo que ella sí supiera dónde está, habitualmente te contestará, ¿y si lo encuentro, qué te hago? ¿Cómo le hacemos para que nuestra mamá tenga una respuesta diferente y para obtener lo que sí queremos? Tendremos que encontrar la mejor manera de pedírselo, igual que cuando le pides algo, por ejemplo, a tu hijo, no se lo pides igual que cuando se lo pides a tu jefe, o cuando se lo pides a tu papá, no es lo mismo que cuando se lo pides a tu esposa o esposo. Tenemos que encontrar siempre la mejor manera de pedir aquello que necesitamos dependiendo del recurso. ¿Cómo le pedimos a una base de datos como esta? ¿Cómo le pedimos a Science Direct? Anótale, por favor. Yo sé que conoces el concepto, pero es sumamente importante que sepas diferenciarlo. Palabras clave. ¿Cómo hacemos para determinar que estamos empleando una buena palabra clave? Porque me he encontrado con miles, literalmente, miles de búsquedas mal construidas en cuanto a las palabras clave que están ocupando. ¿Cómo sabemos si la palabra clave es correcta o no? Piensa, por favor, en la palabra programa. ¿Qué te sugiere? Tú dirás radio, televisión, eh, programa de actividades, programas escolares, o sea, puede significar muchas cosas. Programa de computadora. ¿Cuál de ellas es la buena? No lo sé, porque mi palabra programa no me dice mucho. Sin embargo, si yo especifico y me aseguro que mi palabra clave esté compuesta de uno o de más términos, no tiene que ser uno, pueden ser varios, entonces busco que refiera de manera inequívoca a un concepto. Yo puedo decirte programa y tú piensas en muchas cosas, pero puedo decirte programa de computadora, esa es una sola palabra clave y refiere de manera inequívoca a lo que yo quiero. Ahora bien, si yo te digo software, también significa lo mismo y no tenemos dos palabras clave, tenemos una sola, pero con dos variantes.
Sumamente importante que comprendamos cuál es la utilidad de las palabras clave. Además de ello, vamos a complementar con operadores booleanos que yo sé que también es probable que hayas ocupado y que son and, or y not, como y, o y no en inglés. ¿Para qué sirven? Para establecer vínculos o relaciones entre nuestras palabras clave. Piensa por favor en esto. Yo tengo una palabra clave que es coche. ¿Es una buena palabra clave? Pues sí, no se refiere a nada que no sea eso que tiene cuatro ruedas para desplazar. Bien, es una buena palabra clave. Tengo la palabra clave azul. ¿Es buena palabra clave? Sí, se refiere al color azul. No hay problema. Perfecto. Yo te digo coche y ocupo mi primer operador booleano, and. Coche, and, azul. Pretendo encontrar elementos en donde se cumplan los dos criterios al mismo tiempo. Es decir, un solo elemento tiene que cumplir con los dos criterios. Si cumple solo uno de los dos, no me sirve. Si quieres anotarlo, estaría fabuloso. And, ¿para qué te sirve? Para que se cumplan todos tus criterios. Por ejemplo, yo puedo decirte, coche and azul, quiero que me traigas coches azules y no coches verdes o bien pitufos azules. No, si cumples uno solo de los criterios, no me interesa. Tienen que cumplirse forzosamente los dos. Segunda posibilidad, nuestro operador es OR. Esencialmente, si quieres anotarlo así, es para decir lo mismo, pero de diferente manera. O sea, ¿cómo? Fíjate, yo puedo llamarle coche, pero a lo mejor tú le llamas carro. Y yo te digo, búscame un coche o carro que sea de color azul. Entonces te ocupo coche or carro, or automóvil, or lo que sea que se refiera a lo mismo. En nuestro ejemplo de hace un momento sería programa de computadora or software, porque significan lo mismo. Entonces, or para decir lo mismo, pero de diferente manera. Finalmente, imagínate esto. Yo ya me cansé de coches azules. No me importa si es amarillo, verde, café, rojo o del color que sea, con que no sea azul. ¿Qué es más fácil? Si tú eres alumno, a lo mejor te ha tocado. Si tú eres profesor, a lo mejor te ha tocado, pero del otro lado. ¿Qué hace un profesor cuando quiere que un alumno se retire del salón? Está haciendo mucho escándalo y le dice, retírate del salón, y se lo dice a él. Le dice, a ti no te quiero. No le dice a todos los demás, ustedes sí quédense, menos a él. No. A una sola persona le dice, te excluye. Not funciona igual. ¿Qué resultaría más fácil? Decir, quiero el amarillo, el verde, el rojo, el café, el negro y todos los colores posibles, o bien decir, quiero coches, pero que no sean azules. Es mucho más sencillo de este modo y entonces ocupamos el operador not. Esa es la tercera opción. Si quieres anotarlo, estaría fantástico. Primera opción, and. ¿Para qué? Para que se cumplan todos los criterios. Segundo, or. Para que se cumpla cualquiera de ellos, porque en esencia son sinónimos. Tercera opción, not, cuando quiero que se excluya algo que contenga ese criterio. Muy bien. Ya sabemos cómo hacer peticiones directas. Las vamos a hacer en un momento, pero ¿cómo exploramos? Primera cosa que es sumamente importante y no siempre tomamos en cuenta es que debemos conocer los recursos. Imagínate esto. Tú que eres estudiante seguramente no viviste esta experiencia fabulosísima de mi niñez, pero imagínate esto. En los años 80, mi mamá me mandó un día, yo tenía 5 años, y me dice, vete por 1 kilo de tortillas. Para que yo pudiera cumplir el encargo, ¿qué crees que tenía que saber o conocer? Y tú estás pensando a lo mejor en dónde queda la tortillería, pero no, eso ya es un paso avanzado. Antes de eso, yo necesito conocer la existencia del concepto tortillería, porque si yo no sé que existe un lugar en donde venden eso que me están pidiendo, no estaré en condiciones de recurrir a él. Por eso yo te voy a presentar Science Direct y te voy a presentar Mendeley. Son nuestras tortillerías para que cuando tu mamá te mande a comprar algo que se vende allí, obviamente es una metáfora, tú vas a saber cuándo puedes recurrir a cada uno de estos recursos. Pero fíjate bien, mi mamá también me dijo días después, oye, aprovechando que vas por tortillas, cómprate un topercito de salsa verde. Y yo me quedé pensando, ah, caramba, pues en la salsería o en dónde encuentro eso. Hasta que mi mamá me dijo, no, ahí mismo, en la tortillería también lo venden. Ah, imagínate esto. Tú probablemente conozcas algún recurso y sepas para qué sirve. Pero si no conoces todo su potencial, cuando necesites algo de esa revista o ese recurso, no sabrás que puedes acudir a él. Por ejemplo,
No sé si tú, te digo, ya hice una pruebita. Me dijeron que hay muchos usuarios avanzados o intermedios de Mendeley y otros que todavía no lo conocen. Si tú eres usuario mediano y todo eso, no me lo contestes, solamente piénsalo. ¿Sabías que en Mendeley puedes obtener financiamiento? ¿Sabías que puedes encontrar trabajo a través de Mendeley? Oye, no, ¿qué crees? Yo no lo sabía. Yo sabía que es un gestor de referencias. Bueno, sí es un gestor. Pero si tú desconoces todo su potencial, entonces cuando tengas una necesidad, no podrás pensar en él como recurso. Tenemos que conocer nuestros recursos, tenemos que explorarlos para ello, y te voy a pedir que por favor anotes estos dos links. Acuérdate que nuestra primera premisa es acceso a la información, que no dependa de mí, que dependa desde ahorita ya de ti, que puedas acceder a estos dos recursos. El primero te va a ayudar a validar tus palabras clave. El segundo te va a ayudar a conseguir una herramienta sumamente útil que te va a facilitar la creación de estrategias de búsqueda basadas en operadores booleanos. Te doy 5 segundos para que les tomes foto, captura de pantalla. Consérvalos, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Pasamos a lo que sigue. ¿Cómo hacemos exploración? Exploramos. O sea, necesitas conocer el recurso. Digamos que la exploración es tanto causa como consecuencia. ¿Cómo le hago para conocer un recurso? Lo exploro. Perfecto. Ya que lo exploraste y lo conoces, necesitarás en algún momento volver a hacer exploración en ese recurso. Pero mira, te estoy presentando la tortillería. ScienceDirect es una base de datos que contiene estudios revisados por pares. A lo mejor conoces el concepto, te lo explico. Si yo fuera un autor, doctor en alguna materia, y soy una persona especialista en esa materia, seguramente querré hacer publicación de artículos. Voy a acudir a una revista arbitrada, es una revista que no acepta cualquier artículo, tiene que revisarlo, y esa revisión se llama revisión por pares, en donde los pares son otros especialistas igual que yo. ¿Qué le van a revisar a mi artículo? Todo. Metodología, resultados, fuentes, pertinencia, veracidad, actualidad, todo. ¿Qué crees que va a pasar cuando ese artículo sea aprobado? Porque déjame decirte que no siempre son aprobados. De hecho, la mayor cantidad de ocasiones no son aprobados, porque no siempre superan esta revisión. ¿Qué crees que va a pasar con mi artículo? Va a ser publicado, pero hay una garantía del 100% de que es información confiable. ¿Por qué pasó por este proceso? Piensa en Google. ¿En qué medida Google te da información 100% confiable? No lo sé, pero sí estoy seguro que no es al 100%. ¿Qué tipo de información tenemos aquí? Primero que nada, son estudios revisados por pares, todo es del editorial Elsevier. Aquí, por favor, vamos a entender un concepto que a veces nos suele confundir. Hay personas que me dicen, oye, yo tengo bases de datos. Ah, qué bueno. ¿Cuál tienes? Tengo Elsevier. Y yo le digo, no, Elsevier no es una base de datos. Elsevier es una editorial y también es productora de bases de datos. Es como si yo te digo, oye, ¿qué coche tienes? Y tú me dices, ah, yo tengo un Chrysler. Y yo, bueno, sí, o sea, pero yo sé que Chrysler hay muchos. ¿Cuál de toda la gama Ah, pues tengo un Caliber. Ah, perfecto, ya me queda claro. Entonces, tú no tienes Elsevier. Elsevier te provee una base de datos que se llama ScienceDirect. ScienceDirect es el nombre del producto final. Quien lo provee es Elsevier. Pero a su vez, dentro de esta base de datos te vas a encontrar solamente información de esta misma editorial. Los temas de los que tratas son estos que tienes en pantalla. A lo mejor tú dices, yo no veo ahí mi tema. Yo soy biólogo y no veo ahí la biología, pero te darás cuenta de que sí vemos ciencias de la salud. No hay educación, pero sí hay ciencias sociales. No hay, por ejemplo, mecatrónica, pero hay ingeniería. Entonces, dentro de estas áreas hay otras subcategorías en donde seguramente se encuentra esa área que te interesa. Fíjate en los números. Más de 4.100 revistas, más de 29.000 títulos de libros. Creo que de hecho ya son 4.200 y algo y 30 y tantas mil. Muy bien. Estos son los números. Esta es nuestra pequeña exploración previa. Vamos a lanzarnos a buscar, pero tengo que compartirte un concepto que es sumamente importante que tengas claro. Fíjate por favor en esto. ¿Cómo es que tú accedes a Science Direct? Tú no lo contrataste, eso es definitivo. ¿Quién te provee? La institución. Si tú no pertenecieras a esta institución, ¿qué crees? No puedes acceder. Por lo tanto, la institución, antes de darte permiso, tiene que validar que tú perteneces.
¿Cómo lo hace tu institución? Te lo platico brevemente, pero esencialmente eso no depende de nuestra empresa, no depende de Elsevier, ni depende de la base de datos Science Direct, ni depende de Mendeley, no. Eso depende de tu institución. Tu institución tiene que tener al 100% claro que tú eres parte de su comunidad. ¿Cómo lo hace? Anótate este link, por favor, e-revistas.ugto.mx. Ahorita vamos a ingresar. A través de este portal te vas a encontrar unos datos que tienes tú que capturar. Si tú ya los tienes, adelante. Si tú no los tienes, debes revisar con tu biblioteca cómo obtienes esta información. Eso no depende de Elsevier. Esa es una validación por parte de tu institución. Sumamente importante que te quede claro esto. Ahora, fíjate por favor, ya accediste. Una vez que accediste, tendrás uso de muchas bases de datos. Por ejemplo, yo tengo aquí Scopus y Science Direct, que son de Elsevier. Le damos clic en Scopus y ¿qué crees que va a pasar? También te tendrás que loguear ahí. Eso es lo que suele confundirnos. Tú puedes decir, oye, pero ya me validó mi institución, ¿por qué tengo que loguearme? No es para que te valide, fíjate, es para que tengas derecho a funciones personalizadas. Imagínate que tú me dices, yo ya tengo derecho a la información que yo te voy a dar, perfecto, quiero que me mandes tus diapositivas. Yo te digo, perfecto, ya tienes derecho a ellas. Pero ¿quién eres? O sea, tu institución ya te validó para estar aquí. Pero ¿quién eres? ¿Cómo sé a quién le voy a mandar las diapositivas? Así funciona. Independientemente de que ya tu institución te haya validado, cuando tú te metas a cada base, te tienes que loguear en cada una para que cada una de ellas te ofrezca posibilidades personalizadas. Lo vamos a ver en esta sesión. Entonces, toma nota de eso, por favor. Es sumamente importante porque nos ha tocado ver lo siguiente. Yo desconozco a ciencia cierta cómo es que está configurado en tu institución, pero mira, hay ocasiones en las que la institución valida desde un portal ajeno y ya después se valida en la base de datos. Y a veces vienen los usuarios a querer validarse en la base de datos nada más, sin haber pasado por la validación de la institución y no tienen derecho a ocupar la información. O sea, se validaron en la base, pero la institución todavía, la institución que fue la que contrató el recurso, todavía no ha validado ese uso. Entonces, por favor, tómalo bien en cuenta y vamos ya directamente a nuestro ejemplo. Observa tu pantalla. Esto yo te lo comentaba hace rato y vamos a tratar de ayudarle a nuestro alumno hipotético. Panorama actual de la biología molecular aplicada al diagnóstico clínico en México. Sabemos que hay dos métodos para resolverlo. Bueno, el tercer método, ese ni lo tocamos porque es el de me voy a Google y le pido no. Ese no está en nuestro panorama. Nosotros estamos ya mucho más allá que eso. Tenemos dos métodos, exploración o petición directa. Por favor, si tú consideras, de acuerdo con lo que estás observando de nuestra petición, que lo que vamos a hacer ahorita es una petición directa, ponme una palomita. Si tú consideras que lo que tenemos que hacer es exploración, ponme un tache, por favor. Hay disparidad de opiniones. No quiere decir que uno tenga razón y el otro no. Yo te voy a decir cómo es que yo lo abordaría y te voy a explicar por qué. Y te invito también a esto. Tú que ya pusiste palomita o tache, piensa por qué lo harías de ese modo y no nada más porque fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? A lo mejor tú aludiste a esa pequeña recomendación que yo te di al inicio. Cuando lo tengas bien claro, por favor, haz una petición directa. Cuando quieras ver qué es lo que hay, entonces haz una exploración. Fíjate, por favor. Si nos ceñimos a esa recomendación, yo diría, pues mira, ya lo tengo claro. O sea, ahí ya dice qué es lo que necesito, entonces puedo hacer una petición directa. Sí, pero yo en este caso lo que haría es una exploración y te platico por qué. Me voy a ir a Science Direct, pero primero te voy a decir cómo accederías. ¿Te acuerdas que te di una liga? Perfecto. Si no te la aprendiste o si tienes duda, métete al portal de tu biblioteca. Ponme una palomita si tú ya conocías este portal, ponme un tache si no lo conocías, por favor. Fíjate, hay gente que me está diciendo, no, yo no lo conocía. No te voy a condenar por ello. Pero si yo volviera a preguntarte después de esta sesión si ya lo conocías, yo esperaría que me dijeras que sí, porque es acceso a la información. ¿En manos de quién debería estar? En tus manos. Ya sabías, por ejemplo, que hay un apartado de biblioteca digital, una cosa que se llama acceso remoto y tienes recursos electrónicos. ¿Y cuáles recursos tienes? Seguramente ya sabías que tienes por aquí algunos servicios, préstamos. Por favor, explora, conoce tu biblioteca. Es lo primero que yo haría.
pero no nada más en este sentido. Me voy a meter donde dice biblioteca digital. Por acá dice acceso remoto. Probablemente tú estés en casa, quieras acceder a estos recursos de manera remota, entonces te vas a meter aquí, le vas a dar clic y vas a acceder a este apartado que es el mismo al que accederías con la liga que yo te di. Aquí es como tu institución te valida. Ok. Ya que estés validado, desconozco como yo no tengo una cuenta, no sé a dónde te envíe directamente, pero es muy probable que te mande a la sección de recursos electrónicos. ¿Qué te vas a encontrar aquí? Los recursos a los cuales tienes derecho. Por ejemplo, aquí nos encontramos ScienceDirect. Puedes ver alguna descripción, puedes consultar directamente la base de datos. Si yo intentara hacerlo así, no tendría mucho éxito porque yo no formo parte de tu comunidad. Yo no tengo derecho a tus recursos. Quien me valida a mí es Elsevier. Entonces, yo voy a entrar con mi cuenta de Elsevier. Por favor, toma nota de esto. Elsevier es mi empresa. En otras palabras, tanto la base de datos como el login institucional, yo lo voy a tener en un solo lugar. Tú tendrás que revisar cómo es en tu caso. Capacitación-México, si quieres anotarlo, estaría bien porque ese es mi correo, @elsevier.com.mx. De todos modos, te lo vuelvo a poner al final. Fíjate, identificó que yo ya tengo una cuenta. Le voy a dar iniciar sesión. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto una cuenta de correo que no existe? Me va a indicar, ponme tu nombre, ponme tu contraseña que desees y me va a invitar a crear mi cuenta. Crear una cuenta en Elsevier es sumamente sencillo. Eso ya no depende de tu institución. Eso depende de ti de manera personal. Es más, tú quieres tener una cuenta para tu institución, o sea, que te identifique ahí, y aparte quisieras tener una personal, puedes hacerlo. Crear una cuenta de Elsevier es sumamente sencillo y depende exclusivamente de ti. Vamos a dar clic acá en iniciar sesión. Ya estoy dentro. Repito, como Elsevier es mi institución, las dos validaciones yo las tengo en el mismo lugar. ¿Qué haríamos entonces? Yo te decía, vamos a explorar. ¿Qué le exploramos? Observa esta palabra, search. Aquí dice, estas son tus peticiones directas. No encuentro browse, pero yo te digo, es aquí en Journals and Books. Y por favor, identifica con otras bases de datos que tú ocupes en dónde está su apartado de petición directa y en dónde está su apartado de exploración para que sepas explotarlo al máximo. Me voy a meter a explorar. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar si en esta tortillería también venden salsa verde. No quiero correr el riesgo de lanzarme a hacer peticiones directas en un lugar en el que no voy a encontrar lo que quiero. ¿Cómo le hago? Me voy aquí del lado izquierdo donde dice Domain y voy a revisar qué busco biología. Sé que en los temas generales no viene, pero hay un apartado de ciencias de la vida. Ah, mira, por acá dice bioquímica, genética y biología molecular. Incluso lo tiene ya hasta súper definido. Vamos a dar clic allí, vamos a desplegar y por aquí nos vamos a encontrar algunas subespecialidades. Si acaso yo quiero subcategorizar, perfecto, no es mi caso. Yo quiero ver en general qué hay de estos temas y me encuentro 3.116 publicaciones entre libros y revistas. Llego a la conclusión, perfecto, sí es información que me ayude, no necesito explorar más por el momento. Es todo lo que yo necesito. Ahora sí, voy a pensar en hacer petición directa, pero mira, esto que yo hice, ¿por qué lo hice? Porque partí del supuesto de que yo no conozco la base de datos. Si tú ya conoces tu base de datos, sabes perfectamente si puede o no ayudarte, tú ya no tienes que explorar. Todo depende de tu contexto y tu necesidad. No tomes esto, por favor, como leyes. Te estoy planteando escenarios, te estoy mostrando cómo resolverlos y entonces tú tomarás decisiones. ¿Qué hacemos entonces? Petición directa. De acuerdo con nuestros lineamientos vistos anteriormente, ¿cómo se hace una petición directa? Palabras clave, operadores booleanos. ¿Cómo identificamos palabras clave? Mucha atención, por favor. Te voy a plantear un pequeño método que no pretende ser ni el mejor ni el más completo, pero sí hemos visto en la práctica que es uno sumamente útil y te da muy buenos resultados. Si quieres anotarlo como pasos, primer paso, identifica posibles palabras clave. Posibles. Ni siquiera es probables. No, no, no. Podría ser, pero no estoy seguro. Podría ser. ¿Cómo las identificamos dentro de nuestra sentencia? Los sustantivos. Identifica sustantivos y voy a poner panorama. Ese es un sustantivo, pero panorama actual podría ser.
No es que sean dos, no voy a tomar los dos. Uno de los dos es el que me va a servir y ahorita vamos a analizar cuál de ellos nos conviene. Luego viene biología, pero también viene biología molecular y también viene biología molecular aplicada. Ahorita analizamos, solamente estamos identificando. Luego viene diagnóstico clínico o bien diagnóstico. Y luego viene México. Ok, México es la única palabra clave con la que no tenemos ninguna disyuntiva, pero con las otras sí tenemos ciertas dudas. Primer paso entonces fue identificar posibles palabras clave. Segundo paso, validarlas, pero primero que nada tendremos que saber cómo podemos validarlas. Yo te dije, tenemos un link en el que puedes validar. Sí, lo vamos a ocupar después, pero antes tenemos que hacer un proceso mental. Recuerda nuestra premisa, pensar antes de ejecutar. ¿Cómo puedo yo determinar cuál de estas palabras es la buena? Te voy a dar dos tips sumamente importantes. Bueno, de hecho es el mismo, pero con un cambio de perspectiva. Primero, lo vimos hace ratito cuando te planteaba el ejemplo del software y en la computadora y todo eso. Yo te dije, la palabra programa. ¿Por qué no es buena palabra clave? Porque es imprecisa, porque no se refiere inequívocamente a lo que yo quiero. La palabra panorama, ¿se refiere inequívocamente? Pues no, porque si es el panorama del siglo pasado, no me interesa. Me interesa el panorama actual. Nada más por eso ya sabemos que esta no es una buena palabra clave. Pero tenemos la otra perspectiva. Te dije, tenemos que validar. Primera perspectiva es, ¿mi palabra clave se refiere inequívocamente a lo que quiero? Si la respuesta es no, no nos sirve. Si la respuesta es sí, podemos pasar al siguiente punto de análisis. Sí, se refiere a lo que yo quiero, panorama actual. Siguiente punto de análisis. ¿Es la única manera de referirse a eso que queremos? Y llegamos a la conclusión de que no, porque podría decirse tendencias emergentes, panorama moderno, actualidades, no sé. Hay muchas posibilidades para resolver este mismo concepto. Pero más allá de ello, yo me voy a plantear esto. Te invito a que tú hagas lo mismo siempre que estés investigando. Imagínate que yo hoy en día escribo un documento que se llame exactamente así. Hoy lo publico. Dentro de 30 años, la palabra actual va a seguir formando parte de mi texto, pero ya no es algo actual. Entonces, yo, si ocupo estos términos, aunque me los encuentre, no estaré garantizando que la información en realidad sea actual. Estaré garantizando que en su momento lo fue, pero ese momento cuál es, no lo sé. Por lo tanto, igual que como hacíamos cuando llegábamos a la pregunta difícil del examen, me lo voy a brincar. Porque cuando resolvíamos todo el resto del examen, seguramente te pasó, después de haber contestado y leído varias preguntas, como que nos íbamos dando ya una idea, como que creo que esto se refería y regresábamos y ya no estábamos tan a ciegas. Ya teníamos por lo menos algún elemento. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar pendiente esto en espera de que la resolución del resto y la exploración que vayamos haciendo nos vaya aclarando el panorama. Biología, biología molecular aplicada. Primero que nada, ¿por qué tenemos la disyuntiva sobre biología y biología molecular? Eso es evidente porque no es lo mismo, por ejemplo, decir ciencias que ciencias aplicadas. No es lo mismo. Pero de ahí se desprende lo último. Biología molecular podría ser biología molecular aplicada porque yo sé que existen la química aplicada, las matemáticas discretas y otro tipo de ciencias que no están así solamente en el plano teórico. Muy bien, podría ser que existiera. ¿Estoy seguro de que existen? No, pero estamos contemplando posibilidades. Primero que nada, ponme por favor una palomita si consideras que nuestra palabra clave debe ser biología. Ponme un tache si consideras que es biología molecular y ponme por favor un iconito es gris con flechitas hacia la izquierda si consideras que es biología molecular aplicada. Te voy a explicar la manera en la que yo lo voy a resolver, pero no quiere decir que siempre vaya a ser así. Cuando tú estés investigando, a lo mejor, imagínate que yo decido que la primera es la buena, pero a lo mejor tú en otro contexto decidirás que es la segunda o que es la tercera. Te voy a decir ahorita cómo lo analizaríamos para que tú estés en condiciones de tomar buenas determinaciones. La mayoría me dijo, yo voto por biología molecular aplicada. En segundo lugar, biología molecular. En tercero, biología. ¿Quién está bien?
Te voy a platicar en este ejemplo lo que aplica, pero repito, en cualquier otro contexto puede que sea diferente. Pero el análisis es el siguiente. Biología, misma cosa. ¿Se refiere inequívocamente a lo que yo necesito? No, porque también hay biología marítima. Esa no me interesa. Me interesa la biología molecular. Perfecto. No es una buena palabra clave, la descartamos. Biología molecular. ¿Se refiere inequívocamente a lo que yo quiero? Creo que sí. No estoy seguro de que exista la biología molecular aplicada. Biología molecular sí se refiere a lo que yo quiero. Perfecto. Ahora, cambiamos de perspectiva. ¿Es la única manera de referirse a eso? Pues hasta donde yo conozco, sí. No sé si exista algo diferente como para llamar a la biología y como para llamar a lo molecular. Yo creo que sí es la única manera. Perfecto. ¿Podría ser que existiera la biología molecular aplicada? Podría ser. ¿Estoy seguro? No lo estoy. ¿Cómo lo valido? Fíjate. Primero, tendríamos que asegurarnos de que existe el concepto, pero más importante que eso, por favor, mucha atención aquí. Independientemente de que existiera o no, no me interesa. Me interesa saber cómo lo estoy ocupando yo en mi sentencia. Si forma parte del concepto, me interesa conservarlo así completo. Si no forma parte del concepto, me interesa conservarlo así como lo tengo en la parte de arriba. ¿Cómo sé si forma o no parte del concepto? Sustituye las palabras. Cambia la palabra con la cual tienes problema, la que te causa dudas. Si la frase sigue teniendo sentido, no forma parte del concepto. Fíjate, yo voy a decir aquí, panorama actual de la biología molecular con aplicaciones al diagnóstico clínico. Ok, ¿sigue significando lo mismo? Perfectamente. Panorama de la biología molecular que se haya empleado, que haya sido combinada, que tenga algún tipo de repercusión, significa exactamente lo mismo, por lo tanto no forma parte del concepto. Imagínate esto, si yo te dijera, panorama actual de las matemáticas discretas en el diagnóstico clínico, tú dirías, panorama actual de las matemáticas que no son chismosas, no, ahí sí cambia el concepto. Entonces, esto, independientemente de que existiera o no, en nuestra sentencia no lo estamos ocupando como parte del concepto, sino como un conector con el resto. Tienes que analizar eso, por favor, siempre que se te presente una situación como ella. Ya llegamos a nuestra palabra clave. Para indicar que se trata de una sola, lo ponemos entre comillas. Toma nota de esto. Si yo lo dejo sin comillas, son dos palabras. Si yo lo pongo entre comillas, es una sola palabra clave, los dos términos. Mismo ejercicio, diagnóstico y diagnóstico clínico, ya ni votamos. Ya automáticamente llegamos a la conclusión de que tiene que ser diagnóstico clínico. Yo sé que tú estás escandalizado porque viste que lo había escrito sin tilde y todo con minúsculas. Ahorita te explico por qué, pero no importa. Esencialmente, si le pones o no le pones tildes, no importa, funciona igual. Finalmente, México. Pero fíjate, esto de acá lo voy a dejar pendiente por una razón que te voy a explicar después y por otra que te voy a explicar ahorita. Primera razón, vamos a votar, pero por favor, vota hasta que yo termine, hasta que yo te digo, vota ahorita. Por favor, pongan una palomita y espérate por favor hasta que yo termine. Todos los hombres de más de 45 años que todavía no tengan canas, que usen bigote y barba tipo Wolverine, que tengan una complexión robusta, que planeen irse de vacaciones cuando termine el COVID-19 y que se hayan comprado un automóvil el mes pasado. Pónganme una palomita, por favor. Si alguien me pone paloma, me voy a espantar. Nadie pone paloma. ¿Cómo sé cuál de todos los criterios es el que me falló? Pues lancé todos al mismo tiempo. Si yo te digo, por favor, todos los hombres. Ah, perfecto, ya hay ahí 100 personas. Ahora, de esos 100, todos los que planeen irse de vacaciones y nadie levanta la mano, ah, perfecto. Yo sé que ahí está el error, eso es lo que tengo que modificar y sigo haciendo pruebas. En otras palabras, yo no voy a poner todas mis palabras clave al mismo tiempo. Manejar dos, yo te recomiendo, sí, eso es bastante sencillo, aunque si no obtienes resultados de la combinación de tus dos palabras, tendrás que analizar qué pasa con cada una de ellas de manera individual. Pero por favor, anótalo como regla. Nunca lances todas tus palabras clave al mismo tiempo. Ve paso a pasito. Te va a ayudar mucho para ir descubriendo información, encontrándola, pero además para ir jerarquizando perfectamente y construyendo una buena estrategia. Observa, por favor. Combinamos estas dos palabras clave
y nuestro operador va a ser AND. ¿Por qué? Acuérdate del coche azul. Si es un documento de biología molecular, pero que no incluye el diagnóstico, no me interesa. Tienen que estar en el mismo elemento. Copiamos, hacemos ahora sí una petición directa, buscamos y decimos 254 resultados. Es más, revisa el primero. Biología molecular. Ah, caramba, ya me hicieron la tarea. Ahí está el documento que yo quiero. Nuestro estudiante de secundaria, del que hablábamos al principio, estaría frotándose las manos y diciendo, ya la hice. Ese documento es el bueno. Yo te invito a que obedezcas a la segunda premisa. Pensar antes de ejecutar. ¿Será que ya hemos llegado al fin de nuestra búsqueda, asumiendo que nos falta esto, que todavía no lo hemos cubierto, pero pensando que esto fuera lo único que nos interesa en este momento? Ya hemos cubierto, repito, una persona que no piense antes de ejecutar dirá, ya la hice, pero yo te voy a invitar a que siempre sospeches que podrías haberlo hecho mejor. ¿Cómo es eso? Fíjate. ¿En qué idioma hicimos nuestra búsqueda? En español. ¿Será que es la mejor manera de encontrar información en todo el mundo? No lo es. El idioma en el que se genera el conocimiento a nivel mundial es el inglés. Ok. Por lo menos, entonces tendríamos que contemplar la posibilidad de hacer una búsqueda, pero yo te invitaría a contemplar esto. ¿Sustituimos lo que ya encontramos en español para buscar en inglés o mejor dejamos los dos? Yo dejaría los dos. Observa, por favor. XA más B. ¿A quién está multiplicando la X? ¿A la A? Oye, no, pero yo quiero que también multiplique a la B. O sea, yo quiero que multiplique al conjunto, a la A más la B. ¿Cómo le hago para indicar que la X tiene que multiplicar a los dos? La pongo entre paréntesis. Eso vamos a hacer ahorita. Por favor, no pierdas detalle de esto. Esta es A y esta es B. Pero yo quiero que lo que haga le afecte a todo completito y no solo a una de sus partes. Por lo tanto, voy a ponerlo entre paréntesis, porque la X que yo voy a poner aquí afuera, quiero que le afecte a todo completito. ¿Cuál va a ser mi X? Lo mismo, pero dicho de otro modo. Y desde ahorita tú ya estás pensando, ay, ya sé qué operador voy a ocupar, porque hace ratito lo anotamos. Para decir lo mismo, pero de otra manera, ocupamos un operador que tú ya tienes perfectamente identificado. ¿Qué voy a hacer? Primero que nada, voy a replicar la estructura de mi sentencia y después voy a poner la forma en inglés de cada una de estas palabras clave. Oye, pero es que yo no sé cómo se dice. No te angusties. ¿Te acuerdas de que nuestro amigo Google no es 100% confiable, pero sí nos puede ayudar? Vamos a preguntarle. Probablemente tú estés ahorita escandalizado. Si eres profesor, oye, cállate, no digas eso. Yo le he dicho a mis alumnos que no hagan eso. Si tú eres alumno, oiga, profe, pues no, que no se podía. No, no, no. Si tu profesor te dijo no lo hagas, él tiene sus motivos. Yo te voy a decir cómo podríamos aprovechar ciertas herramientas, pero te invito siempre, por favor, reconoce limitantes y alcances. Fíjate, por favor. Translator. Solamente 3 letras y ya sabe que quiero el translator y trabalenguas me lo puso después, otras cosas me los puso después. Es mi amigo, me conoce, sabe lo que yo necesito, entonces voy a ocupar el traductor y le voy a preguntar. Y dice Molecular Biology, pero por favor, no confiemos ciegamente en Google. Te voy a explicar por qué. Imagina que nuestro término fuera política monetaria. Google me dice Monetary Politics. Si yo le creo, fíjate lo que va a pasar. Empiezo a buscar información, incluso en el mismo Google, empiezo a buscar información y Google me corrige. Me dice, no, ¿qué crees? No se dice politics, se dice policy. Y yo volteo a verlo enojado y digo, pues es que tú me lo recomendaste. Google no es infalible, por favor, no confíes ciegamente en él. Pídele opinión. Eso está muy bien, no hay ningún problema. Entonces, biología molecular nos dice, es que lo puse, ahí está. Molecular Biology. Ok, eso es lo que Google me sugiere. ¿Cómo lo valido? Ahora sí vamos a ese segundo link que yo te había facilitado. Yo lo tengo ya aquí, ¿no es cierto? Este no es, este de acá. ScienceDirect.com/topics. Vamos a validar palabras clave. Le voy a poner ahí Molecular Biology y me dice, mira, sí existe el término. No basta con que exista, tengo que asegurarme de que se refiere a lo que quiero. Entonces aquí dice que tiene implicaciones biológicas. Voy a meterme, voy a leer su descripción, voy a ver qué términos tiene relacionados y también
voy a buscar información teórica para garantizar si se trata de lo que yo quiero. Perfecto. Entonces, por acá escribo Molecular Biology. Tengo que hacer lo mismo con el diagnóstico clínico, pero abreviemos, se llama Clinical Diagnosis. Ok, perfecto. ¿Cuál es entonces el operador booleano que nos ayuda a decir lo mismo, pero de diferente manera? OR. AND es para que encuéntrame los dos. OR para decir lo mismo, pero de manera diferente. Copiamos, nos vamos a nuestro ScienceDirect, cambiamos nuestra estrategia y nos encontramos con que 254 era nada. Tenemos más de 4,610 resultados. Observa, el que hace ratito nos llamó la atención sigue aquí. Sigue siendo el más pertinente para nuestra investigación. Ahora sí ya puedo frotarme las manos, te preguntarás. Todavía no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál fue nuestro primer paso? Identificar posibles palabras clave. ¿Cuál fue el segundo? Validarlas basadas en un análisis y luego construir nuestra estrategia. Pero yo te voy a invitar a que sigamos en el segundo paso. Vamos a analizar y validar y ahora te voy a pedir lo siguiente. Cambia de perspectiva, no en el sentido que lo hicimos hace ratito. Tú estás ahorita pensando como investigador, como persona que necesita la información. Piensa como persona que produce la información. O sea, tú escribiste algo como esto. ¿Cómo le llamaste? ¿Necesariamente de este modo o no? No siempre va a ser un proceso sencillo, pero es algo que tienes que hacer. Algo que puede ayudarte es preguntar. ¿A quién le vamos a preguntar? Observa, por favor. Por supuesto, al autor. Este es un artículo muy relevante, se refiere casi al 100% con lo que yo quiero. Le voy a preguntar cosas al autor. No es que lo vaya a contactar. Fíjate cómo le voy a preguntar. Doy clic en el título y voy a leer su resumen. Voy a buscar términos que me ayuden a enriquecer y a complementar lo que yo ya hice. Voy a buscar sus palabras clave. Observa, por favor. Diagnóstico molecular. Biología molecular, diagnóstico. Oye, aquí tenemos dos. Acá él maneja una, pero está condensando los dos que nosotros teníamos en uno solo. Ah, caramba. Oye, pero tengo dudas. ¿Sí significa lo que yo quiero? O sea, no vaya a ser que yo esté dando por bueno algo que no es. Vamos a copiar. Vamos a preguntarle a Science Direct Topics. Y aquí dice Molecular Diagnosis. Y me meto y leo información y determino, wow, ¿qué crees? Sí se refiere a ello. Ahora bien, nuevamente, por favor, no me satanices, todavía no. Cuando comprendamos el beneficio, por favor, hazlo. Fíjate lo que voy a hacer. No siempre las palabras clave que ocupa el autor van a ser diferentes a las nuestras. A lo mejor decimos, no, pues es que es todo lo que tenemos. No siempre. Imagínate esto, por favor. Yo voy a preguntarle a Google biología molecular diagnóstico clínico. Biología molecular diagnóstico clínico. Te digo que es mi amigo y ya me conoce, sabe lo que yo quiero. Fíjate lo que me está sugiriendo. Biología molecular aplicada, diagnóstico molecular. Órale. No siempre Google nos va a hacer malas recomendaciones. ¿Qué haríamos? No le creemos. Copiamos el término, lo traducimos, lo investigamos en Science Direct Topics y entonces decimos, oye, sí se refiere a lo que yo quiero, pero puede ser que nos lo haya sugerido el autor o que nos lo haya recomendado Google. En cualquier caso, siempre habrá que validar que efectivamente se refiere a lo que queremos. ¿A cuál de todo lo que tenemos aquí sustituiría eso otro? A todo completito. Por lo tanto, fíjate lo que vamos a hacer. Nuevamente ponemos entre paréntesis, pero ahora todo completo para decir, y de lo que te encuentres ahí, también añádeme, entre comillas, molecular diagnosis. Copiamos, pegamos. 4,000 resultados teníamos, 18,000. ¿Qué significa esto? Acuérdate, dijimos desde el inicio cuando hablábamos de nuestro alumno hipotético. Tomar las palabras que te dijeron no siempre es lo mejor. ¿Por qué? Porque tu profesor se refiere a ello como él lo conoce.
¿Será que la gente que produce información sobre esto lo conozca del mismo modo? ¿A qué conclusión llegamos ahorita? La mayor cantidad de autores en el mundo no le llama por dos palabras clave, le llama por una sola, le llama molecular diagnosis. Entonces, tienes que hacer sí o sí, si quieres buenos resultados, un proceso como este. Analizar tus palabras clave, preguntar al autor, validarlas, etcétera, y mucho de esto es prueba y error. Estoy haciéndolo, ¿cuánto nos llevamos? 15, 20 minutos. Tú te vas a tardar horas, incluso días, y no está mal. No es que seas malo, al contrario. Define perfectamente tus estrategias, pruébalas, pregunta, valida por aquí, por allá. Asegúrate de que cuando haces un planteamiento lo estás haciendo de manera correcta. Nos queda esto. Yo puedo decir en este momento, ya estoy dado por satisfecho con esta estrategia porque me está arrojando documentos que tienen esto. Todavía tenemos que ver unas pequeñas cosas, pero además de ello, todavía nos falta resolver esto. ¿Cómo lo resolvemos? Habiendo buscado, habiendo analizado mi base de datos, me doy cuenta de que me permite filtrar por años. Y entonces tengo una epifanía. Una luz se ilumina en mi cabeza y digo, panorama actual es engañoso. Si yo le llamo panorama actual, dentro de 20 años no lo va a hacer. Pero si yo le llamo 2021, aunque lleguen 1000 años más, va a seguir siendo 2021. Ok, ¿qué tal si entonces indico, muéstrame solamente resultados de publicaciones recientes? Puede ser que de ese modo llegue yo a esto. Ahora bien, que yo publique un artículo hoy no quiere decir que yo trate temas recientes. Yo puedo escribir un artículo sobre el Holocausto y lo publico hoy, pero no trata de lo de hoy. A lo mejor tú quieres también incorporar las fechas dentro del texto. Tú le dirías, y de todo lo que te encuentres, por favor déjame solo lo que menciona el 2021, al 2020, etcétera. Tú ya sabes cómo hacerlo de acuerdo con la lógica que empleamos. No lo voy a hacer, me interesa que veamos esta cantidad de resultados porque te voy a plantear algo sumamente importante y que no siempre tomamos en cuenta. ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Buscar datos, palabras, dentro del texto completo de los artículos, pero no siempre la palabra mencionada en un artículo es evidencia de lo que trata. Imagínate que un artículo aquí dijera, aquí no hablamos de diagnóstico molecular, sino del enfoque que se le da. De todos modos va a aparecer, porque la palabra viene mencionada. ¿Cómo podemos procurar que la información recuperada sí trate de lo que queremos? Vamos a ir a una búsqueda avanzada. Observa, por favor, aquí está nuestra estrategia de búsqueda, pero está encuentra artículos con estos términos. Me voy a cambiar. Le voy a decir, búscame estos términos en el título, resumen y palabras clave. ¿Por qué? Porque piensa nuevamente como autor. Cuando tú estás escribiendo un título, lo que más deseas en el mundo es que la gente lea tu artículo para que te cite, etcétera. ¿Cómo te aseguras o cómo procuras tú que la gente pueda encontrar tu artículo poniéndole un título, un resumen y unas palabras clave muy representativas? ¿Qué crees que va a pasar si las palabras clave que tú ocupaste coinciden con las del autor? Es casi seguro que va a tratar sobre lo que tú quieres. Hacemos clic en Search, teníamos 18,000, nos quedamos con 2,000, pero con la garantía de que todo esto trata de lo que tú quieres, nuestro documento sigue estando ahí. Tú dices, oye, vamos a ponerle lo de México aquí para que también lo podamos resolver. No, piensa nuevamente como autor, por favor. Imagínate, tú eres un autor que escribió sobre esto. ¿Habrías puesto biología molecular, diagnóstico clínico en combinación estos dos, o bien diagnóstico molecular en cualquiera de los idiomas? Yo estoy seguro al 100% de que sí. De que cualquier autor que haya escrito un artículo que trate sobre ello utilizó cualquiera de estos términos. Yo estoy segurísimo de eso. Pero yo no estoy seguro de que los autores, si su artículo aborda temas de México, yo no estoy seguro de que lo mencionen en el título, en el resumen y en las palabras clave, porque a lo mejor el artículo se llama Biología molecular aplicada en países latinoamericanos. Por supuesto menciona a México, pero no viene como parte del título, resumen o palabras clave. ¿Qué hacemos? Conservamos esto en estas áreas, pero le decimos, y de todo eso, búscame la mención de México en cualquier parte del artículo. Eso me acerca mucho a lo que necesitamos. Hacemos clic en Search, 110 resultados nada más,
pero con la certeza de que todo esto tiene relación con lo que queremos. En este momento abrimos el chat. Te voy a invitar a que plantees preguntas, las que tú quieras, por favor, que tengan relación directa con búsqueda y recuperación de información, no con otros temas, por supuesto, no sobre cómo ver el video, constancias, etcétera. Vamos a plantear todas las dudas que tengas. Por ahí veía que Rosalía tiene la manita azul levantada. Si quieres plantear tu duda o comentario aquí en el chat, adelante, por favor, Rosalía. Yo me mantengo al pendiente en lo que te sigo explicando algunas otras cosas. No hemos concluido. Hicimos un proceso de búsqueda, pero decimos, eso es todo lo que hay al respecto y te voy a invitar nuevamente, siempre sospecha que no, que podrías haberlo hecho de mejor manera. ¿Cómo le podemos hacer? Mira, este artículo es muy relevante para lo que queremos, ya lo revisamos y decimos, incluso fíjate, es de este año, 2020. ¡Wow, qué padre! Me voy a meter a este artículo. ¿Qué voy a buscarle? Por supuesto, palabras clave que ya veíamos, vamos a buscar su resumen, etcétera, pero me voy a meter a ver qué artículos me recomienda ScienceDirect, porque estos artículos están basados en el contenido de este. Son recomendaciones basadas en lo que ya te interesa. Aparte, no es el caso aquí, pero hay muchos artículos que están siendo citados por otros. Imagínate si alguien construyó un artículo basándose en este. Probablemente quieras consultarlo si es que trata el tema que a ti te interesa. Vamos a ver en la parte inferior lo contrario. Este autor, ¿a quiénes consultó? ¿Cuáles son las obras que ayudaron a este autor a construir este artículo? A lo mejor te interesa. Entonces, fíjate cómo comenzamos con una exploración para saber si la base de datos nos va a servir o no. Luego hicimos peticiones directas y luego estamos explorando. Y ya que encontremos cosas que sean relevantes, a lo mejor queremos volver a hacer peticiones directas con otros conceptos. Es un proceso fluctuante. Vamos a dar respuesta a las preguntas que nos han llegado. Primero que nada, Vicente Peña pregunta, ¿los límites de SD son? No entiendo tu pregunta, Vicente. Si puedes explicármela más a detalle, te lo agradecería mucho. Vanessa Góngora, ¿los operadores booleanos necesariamente deben escribirse en mayúscula? Qué buena pregunta, Vanessa. Se me estaba olvidando que había prometido explicarles por qué. Un operador booleano escrito en mayúsculas lo va a identificar cualquier base de datos. Un operador booleano escrito en minúsculas, solamente algunas. Sí hay bases de datos que los reconocen con minúsculas, pero no son todas. ¿Qué crees que te conviene? Escríbelos con mayúscula. Así te evitas cualquier problema. Biología molecular. ¿Por qué viene con minúscula? Porque con las palabras clave no hay ningún problema. Pueden ser mayúsculas, minúsculas, tilde, diéresis, sin ellas, no importa. Pero ¿qué te recomiendo? Fíjate en esta sentencia, no es muy compleja. Imagínate que fuera más larga. Y yo te pregunto, ¿cuántos operadores booleanos hay ahí? De inmediato tú sabes, son 4. ¿Por qué? Porque es bien fácil identificar visualmente cuál es cuál. Te conviene muchísimo hacerlo de esta manera. Mil gracias eh, por tu participación, Vanessa. Leyanis dice boleados, no, booleanos, son booleanos. Rosalía, ¿dónde veo el número de citas de cada artículo? Rosalía, dentro de cada artículo. En otras bases de datos te las muestran fuera. En el caso de ScienceDirect tienes que meterte al artículo. Yasmina Alejandra, me dice, estoy haciendo algo mal. Cuando busco en ScienceDirect, cambio las palabras clave, vuelve a salirme el mismo listado. ¿Qué estoy haciendo mal? Si puedes ponerme tu estrategia de búsqueda, pégamela por favor ahí para que la ejecutemos aquí, a ver qué es lo que está sucediendo y podamos analizarlo de manera más particular. Supongo, me dice Beatriz, que este procedimiento se hace cuando se quiere elaborar un artículo de revisión o metaanálisis. Pues es que no existe un... Vamos, yo no me atrevería a recomendarte a manera de regla inamovible. Cuando quieras hacer este tipo de estudio, hazlo de este modo. Cuando quieras hacerlo de este otro tipo de estudio, hazlo de este otro modo. ¿Qué estamos aquí haciendo? Partiendo de algunos supuestos. ¿Cuáles fueron? No sabía yo si la base de datos contiene esta información, lo hago. Ya sé que sí, perfecto. No sabía cómo se dice biología molecular, perfecto. Entonces, estamos abordándolo aquí desde el desconocimiento total. Si tú tienes ya alguna perspectiva diferente, quieres un fin muy particular, puede ser que este procedimiento te ayude o no te ayude, pero en esencia, encontrar información no tiene ningún cambio sustancial. Lo haces por exploración o lo haces por petición directa. Lobris me dice, ¿hay un límite de palabras clave para realizar una búsqueda? Sí y no. No es tanto por la palabra clave, sino por los operadores.
Si estamos hablando de ScienceDirect, solo puedes tener 8 operadores booleanos. En la pregunta que me hacían hace un momento, no sé si a lo mejor esa es la causa. Por ejemplo, si tú tienes una sentencia con 8 operadores y luego le pones uno más, lo que viene después ya no te lo va a respetar y te va a seguir mostrando la misma cantidad de resultados. Solamente en ScienceDirect hay 8 operadores. Hay otras bases de datos con las que no hay ningún tipo de límite. Eduardo, me comenta eso. Oye, no me quedó claro eso de pregúntale al autor. Dijimos, no es que vayas a escribirle, a llamarle por teléfono. Es que te vas a meter a ver su documento y le vas a preguntar cuál es el resumen que pusiste, cuáles son tus palabras clave, cómo llamaste a tu artículo para que tú te des ideas de cómo podrías tú realizar una búsqueda. ¿Qué fue lo que le preguntamos? ¿Qué palabras clave ocupaste? Y aquí me dice el autor, mira, yo puse estas palabras clave. Es por supuesto una metáfora, un sentido figurado, no es que te pongas en contacto con él. Maricruz Romero me dice, ¿qué otros tesauros se pueden utilizar? Puedes ocupar el que tú quieras, Maricruz. Depende el área a la cual tú te dediques. Si no conoces alguno, busca por favor tesauro de medicina en Google, tesauro de leyes, tesauro de lo que tú quieras. Lo que sí es muy importante tomar en cuenta, que bueno que me preguntas, es que este de aquí no es propiamente un tesauro. Funciona como tal, pero los tesauros tienen dos condiciones muy importantes. Primero, suele ser lenguaje especializado en un área en particular, mientras que en ScienceDirect es general. Segundo, tiene una estructura bien definida que te permite saber términos generales, términos más específicos, términos relacionados, términos que no se usan. Entonces, yo te recomiendo, te dedicas a un área en particular, investiga cuáles son los tesauros de esa área en particular. Rosalía me decía lo de, oye, ¿y por qué no pones tildes? Porque no es necesario. Si se las dejas, no hay problema, si no se las dejas, pero resulta que cuando le pones tilde a alguna palabra, pues como que crece su tamaño, ¿no? Entonces, yo prefiero hacerlo sin tildes, no me preocupo. En el caso de Word, como yo lo estoy escribiendo y me lo corrige, me interesaba hacer notar que no importa la tilde, por eso yo lo ponía nuevamente sin la tilde, pero si se lo hubiera dejado con ella, no hay ningún problema. José Luis Lara. Dice, ¿darás lugar a las ciencias sociales o vemos todo para todos los usos? No, a ver, José Luis, lo que estamos haciendo aquí no es investigar algo en particular. Ocupé este ejemplo como pude haber ocupado, por ejemplo, la política monetaria de México, el COVID a nivel mundial. O sea, no tiene ninguna relación el contenido que hayamos abarcado con el perfil de los asistentes. Yo sé que aquí habrá gente que no esté interesada en lo más mínimo en esto. De hecho, me extrañaría mucho que una sola persona tuviera interés en esto. No es que estemos abordando temas, estamos viendo prácticas para poder utilizar las bases de datos. Me pregunta Martín, si el artículo que se desea solicita un pago, ¿esto no lo incluye el servicio de la universidad? Depende mucho, mira. Tú te metes y te vas a encontrar todos los recursos. Algunos tendrán el PDF, algunos no. ¿Por qué no? Porque la institución contrata cierta colección. Creo que ustedes tienen acceso a través de Conrecit. En este caso, Conrecit determina qué colecciones suscribe y a quién se les va a otorgar. Puede ser que tú te encuentres, mira, aquí no hay PDF, pero entonces, ¿para qué me lo pone? Para que lo tengas como referencia. Porque a lo mejor tú, por otra parte, pudieras querer conseguirlo, pero en ese caso depende de la suscripción que tenga la institución. Mm, Me pregunta Beatriz, bueno, entonces este procedimiento se hace en PubMed, en cualquier lado, en Google, en donde tú quieras. Haz este proceso. ¿En qué invertimos más tiempo de este proceso? En pensar. En lo que escribimos y todo fue el 5% del tiempo. El pensamiento es lo que más ocupó. Entonces, cuando estés buscando, sea donde sea, por favor, realiza un proceso intelectual sumamente concienzudo. Ya me está poniendo acá su estrategia. Ok, a ver, vamos a hacerlo. A lo mejor con esto complementamos un poco lo que nos comentaban hace un momentito. Oye, pero este es un área que tiene cierto enfoque en las ciencias. ¿Va a haber ciencias sociales o algo así? Mira, me están recomendando esta estrategia de búsqueda. Child Sexual Abuse and Guilt. Y me están poniendo, ups, Child Sexual Abuse, o sea, exactamente lo mismo, pero ahora con shame. En lugar de guilt, con shame. Ok, vamos a hacerlo así. Buscamos
y nos dice que hay 1082 resultados. Cambiemos esto por Shane. Hay 928. ¿Qué hubiera pasado en el caso de que me hubieran salido exactamente los mismos? Pues que los autores, o que hay 1000 y tantos autores, en el mismo grado, le están nombrado de un modo o del otro, ¿no? O sea, sería sumamente raro, pero esa es una posibilidad. Para evitar estos problemas, ¿qué te recomiendo? Hagamos exactamente lo mismo que hicimos. Shame lo estamos poniendo como sinónimo de guilty. ¿Era guilty o guilt? Guilt. Ok. Eso lo convertimos en un universo de información con nuestros paréntesis. Y aquí le ponemos or. ¿Ok? Queremos el abuso sexual en niños comparado con cualquiera de estas dos. Hacemos clic por acá y entonces tenemos ya completo lo que nos ofrece ambos universos, incluido documentos en donde aparezcan nombrados los dos. Hay documentos en donde hay uno, donde hay otro y donde están los dos. Sería la manera más sintética de realizarlo. ¿Se pueden realizar búsquedas por autor? Se puede. Tú puedes poner aquí, vamos a la búsqueda avanzada, el autor que te interesa. ¿Para qué lo querrías? Digamos que no es lo más común. Hay veces en las cuales tú sí conoces ya al autor que marca la tendencia, es una autoridad en el tema, y entonces dices, quiero información solamente de él. Eso tienes que pensarlo muy bien. El hecho de que sea posible no quiere decir que tengas que hacerlo. Hay que tener mucho cuidado. A veces vemos, ay, mira, le puedo poner hasta el título de la revista. Y le ponemos el título y teníamos 100 resultados y ya tenemos 0 porque en esa revista no está ninguno de esos artículos. Hay que tener mucho cuidado porque mientras más criterios demos, menos resultados vamos a obtener. Me preguntaba Oscar Guadalupe, oye, ¿los operadores cuáles eran? And, or y not. Mira, vamos a verlo en nuestra hojita de... Bueno, ahorita te lo muestro, nada más vamos a terminar de contestar las preguntas. Un par más porque si no se nos va el tiempo. ¿Cómo sé cuáles revistas tienen de mi área? Marta, lo acabamos de ver, al principio lo vimos, mira, te metes a Journals and Books, metes aquí tu área temática y aquí te va a decir cuántas publicaciones tiene al respecto. Eduardo, ¿todos los archivos de ScienceDB poseen DOI para citarse? ¿Son gratuitos o hay alguno con costo? Bueno, gratuito solamente los que vienen marcados como Open Access. Ya el autor pagó para que tú no tengas que pagarlo. Puedes filtrar y decir, muéstrame solamente artículos que sean de Open Access. El hecho de que tú tengas acceso no quiere decir que sean gratuitos. Ojo con eso. Tu institución está pagando una suscripción. Por eso tú tienes derecho para ello. Todos tienen DOI. La mayoría tiene. No depende de ScienceDirect. ScienceDirect no les asigna un DOI. La mayoría de ellos lo tiene porque es el identificador único. Es como la CURP, pero de los documentos. Entonces, todas las revistas están interesadas en que sus documentos sean fácilmente accesibles y la mayoría de ellas le ponen un DOI. Perfecto. Vamos a dejar hasta este punto las preguntas porque si no, no nos da tiempo de lo que sigue, pero te voy a presentar la hojita que te dije. Aquí vas a poder descargar una herramienta que te va a permitir construir estrategias basadas en operadores booleanos. Tenemos nuestra hojita de Excel. ¿Cómo le vas a hacer? Te metes a ese link que ya te puse. Recuerda, yo te dije acceso a la información, que dependa de ti. Si tú me vuelves a pedir que te lo ponga, con todo gusto lo hago, pero vamos a hacernos el hábito, que dependa de nosotros conservar la información. ¿Cómo funciona? Tenemos el apartado para palabras clave, el apartado para sinónimos y el apartado para términos que deseamos excluir. ¿Cómo le hacemos? Aquí ponemos palabras clave. Por ejemplo, abuso en niños, abuso sexual, ¿no? En niños. Y lo ponemos entre comillas para que se sepa que es una sola palabra clave. Cuando nos salimos de esa celda pasan dos cosas. Primero, nos dice cómo tenemos que buscarlo. Segundo, nos abre un apartado para que incluyamos sinónimos de esta palabra clave. Es decir, tus sinónimos no van acá arriba. Aquí van palabras clave independientes. ¿Cómo se dice eso? Creo que era algo así como child sexual abuse, ¿no? Si no fuera el caso, perdónenme, no tengo a mi Google ahorita a la mano. Así es como tendrías que hacerlo. Búscame esto o bien búscame esto otro. Ah, oye, pero quiero verlo, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, así es como tendrías que hacerlo y ya te abrió un espacio para que tú pongas lo demás. Oye, pero también se le dice América Latina.
Ahí está. Y también se le puede decir, vamos, no es un sinónimo como tal, pero los autores también podrían haberse referido a lo mismo que queremos de otro modo. Por ejemplo, países en vías de desarrollo, países de habla hispana, no lo sé, como tú quieras ponerlo, aquí te está construyendo tu estrategia de búsqueda. Entonces, esta herramienta te puede ayudar mucho para eso. Te voy a pedir algo, no te hagas dependiente de ella. Desarrolla la habilidad para construirlas tal como lo fuimos haciendo al inicio, para que tengas toda la lógica. Imagínate, es como cuando ocupas Waze. Ya no sabes llegar a ningún lado si no es con Waze. Que no te pase como esto. Un día necesitas hacer una estrategia, pero híjoles, mi hojita la tengo en la otra computadora. ¿Cómo le hago? Desarrolla, por favor, la habilidad para hacerlo. Ahora, sí me interesa América Latina, pero de México no. Eso ya lo tengo súper estudiado. Ahora me interesan todos los demás países. Pues le ponemos quítame a México y entonces así es como tendríamos que hacerlo. Tenemos nuestros tres operadores, AND, OR y NOT, combinados en una misma estrategia. Si tú lo ves así, ya construido, ya el producto final, te sientes abrumado. Dices, oye, es que está súper complejo entenderle. Pero si tú lo fuiste construyendo como lo hicimos hace un momentito, tiene mucho más sentido. Construiste primero un universo, luego construiste otro y lo vinculaste. Luego esos dos los unificaste en un solo universo y le agregaste otra cosa. Entonces, hacerlo paso a paso yo te recomiendo, te va a ser de muchísima utilidad. Perfecto. Vamos a dejar las preguntas que tenemos ahorita pendientes. Cuando terminemos la parte que sigue, vamos a leerlas y vamos a dar cabida para otras preguntas más. Lo que sigue en este momento es trabajar con nuestro gestor de referencias que se llama Mendeley, porque te voy a hacer una pregunta que quiero que me contestes, pero tú mentalmente. Hemos estado analizando, pensando antes de ejecutar, en otras palabras. ¿Hemos cumplido con nuestra segunda premisa? Sí, yo considero que lo hemos hecho, porque nos hemos planteado cómo es que el autor lo habrá hecho, existe una manera mejor de hacerlo, cómo se traduce esto. Hemos estado pensando antes de dar por buena la información. Pero siguiente, tenemos otra premisa, de hecho fue con la que iniciamos, acceso a la información. Ya vimos una manera de acceder a ella, que es mediante un método que planteamos, pero ¿y qué pasa cuando yo quiera volver a encontrar esta información? Fíjate, tengo aquí mis resultados, pero ahora del abuso sexual. Oye, pero yo quiero los que tenía, ¿cómo le hago? Pues búscale otra vez, o sea, no hay de otra, búscale nuevamente. Híjole, pues eso no es facilitarme el acceso. Ok, ¿qué vamos a hacer para ello? Esencialmente vamos a vincularnos con Mendeley, porque déjame ser completamente honesto contigo. Sí tenemos dentro de esta base de datos algunas opciones. Por ejemplo, podemos descargar los archivos. Ya los tenemos, los descargamos, pero hay que ser honestos. ¿Cuántos de nosotros renombramos nuestros archivos cuando los descargamos? O incluso cuando generamos uno, ¿cuántas veces le hemos dejado el documento que viene de manera predeterminada o bien le ponemos un nombre que puede no ser representativo? Tienes en tu disco duro, por ejemplo, archivos nombrados algo así como versión final final, versión final 2.0, esta sí es la buena, etcétera. Bueno, habrá que generar buenos hábitos si lo que pretendemos es descargar archivos y tener ya garantizado el acceso, pero es una posibilidad. ¿Qué otra? Tú te puedes meter a un artículo, lo lees o no lo lees, pero lo abres y a partir de ese momento lo vas a tener aquí en tu espacio personal dentro del segmento My History. De ahí la pertinencia de que crees tu cuenta de Elsevier. Independientemente de que tu institución ya te validó para que seas usuario de esta herramienta, loguéate, por favor. Crea tu cuenta en Elsevier y entonces tienes un espacio particular en donde vas a ir pudiendo almacenar. Ahora bien, hoy, junio 2020, y si me voy hasta atrás, hasta lo máximo posible, me dice que lo último que conserva es de... Uy, tengo muchos datos por aquí. No es raro que yo tenga tanto porque me dedico a dar capacitaciones, entonces me la paso abriendo. 27 de mayo, menos de un mes, ¿ok? Esto no va a ser permanente. Lo tienes momentáneamente, te va a servir más o menos un mes, eso está perfecto, pero no confíes en que aquí te va a servir de repositorio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de Mendeley. Te lo presento. Igual que te presenté Science Direct, Mendeley es un gestor de referencias.
Como él, existen muchísimos en el mercado. Si tú ocupas uno, eso está perfecto. No voy a tratar de convencerte de que Mendeley es el mejor, pero sí te voy a pedir algo. Analiza, por favor, cómo cumple con las funciones que te voy a plantear ahorita. Analiza cualquier otro gestor y toma tus determinaciones. Primero que nada, fíjate en esto. 6 millones de usuarios, más de 8,000 estilos de citación, más de 2,000 organizaciones. ¿Para qué me sirve que haya usuarios? Imagínate, 6 millones de bibliotecas de usuarios a las cuales tú puedes acceder para encontrar documentos. No es una base de datos, no es ScienceDirect, no es Scopus, EBSCO o lo que sea, pero sí vas a tener acceso a documentos que otros usuarios poseen. Más de 8,000 estilos. ¿Cuál ocupas tú? APA. Ponme palomita si tú ocupas APA para citar. Ponme tache si ocupas cualquier otro, por favor. El que tú ocupes es casi seguro que está aquí entre esos más de 8,000. Pero si no estuviera, tú puedes crearlo. Vamos a verlo en un momentito más. Más de 2,000 organizaciones. ¿Te acuerdas que te dije? Aquí puedes encontrar trabajo. Puedes obtener financiamiento para tus proyectos. Para eso nos sirven las organizaciones. Entonces, Mendeley es una herramienta sumamente completa en el ámbito de la investigación, pero lo que nos ocupa para esta sesión es su función de gestor de referencias. 5 funciones principales: almacenar, organizar, dar formato, automatizar y colaborar. Ya que hemos encontrado información, vamos a aplicar estas 5 funciones. ¿Quieres anotarlas? Adelante, o tómales foto. Las vamos a ir viendo paso a pasito aquí. Pero antes de eso, ¿qué fue lo que nosotros hicimos ahorita para obtener información? Lo único que hicimos para obtener información fue meternos a ScienceDirect. Por tal motivo, en esta sesión nos vamos a concentrar en cómo pasamos información de ScienceDirect a Mendeley. Por favor, toma nota de lo que sigue y te comento esto. Una sesión dedicada exclusivamente a ScienceDirect nos lleva 2 horas. Una sesión de Mendeley nos lleva 2 horas. Aquí estamos abarcando los 2 productos en una sola sesión, por lo tanto hay temas que no vamos a cubrir, pero es posible hacerlo. Si tú tienes la inquietud, te interesa saber mucho más de estos productos, solicita con tu bibliotecario de confianza que programen más sesiones dedicadas exclusivamente a ellos. Incluso puede ser también una sesión para Scopus. Te voy a decir, nada más para que no nos quedemos a medias, que ScienceDirect no es la única vía por la cual tú puedes obtener información. Puedes traer información de un documento que tienes físicamente en tus manos, en papel. Puedes hacerlo a través de un archivo electrónico que ya poseas. Puedes hacerlo directamente a través de una base de datos. Estos 2 son los que vamos a contemplar. O puedes también traerte información de una página web directamente. No vamos a ver todo esto. No es motivo de esta sesión, pero repito, si tuvieras interés, podrías solicitar a tu biblioteca, a tu bibliotecario o biblioteca, que haga una nueva sesión dedicada a profundidad a estos temas. Vamos a regresar a nuestro explorador y vamos ahorita a ingresar a Mendeley. Primera cosa que es sumamente importante que comprendamos de Mendeley es que la versión más ampliamente difundida de Mendeley es la de escritorio, que la voy a mostrar. No la tengo a la mano. Vamos a abrir la versión de escritorio de Mendeley. Esa es probablemente la que la mayor parte de la gente conoce, porque originalmente era la única versión, pero tenemos ya una versión web. Fíjate por favor en esto. Voy a mostrarte mi versión de escritorio. Está completamente vacía en este momento. Ya tiene 2 documentos. Perfecto. Observa esta barrita. Se está sincronizando. ¿Qué está haciendo? Un vínculo entre lo que yo tengo en mi disco duro contra lo que tengo en la nube. ¿Qué puedo hacer aquí? Gestionar mis referencias y nada más. Estoy en la versión web. ¿Cómo accedo? Mendeley.com. Tu institución te dará indicaciones sobre la vía de acceso. Y yo tengo muchas opciones. De todas esas opciones, Library es mi gestor de referencias. Entonces, en la versión web solo tienes el gestor. En la versión de escritorio solo tienes el gestor. En la versión web tienes el gestor y otras funciones. Pero además, fíjate en esto. Como se sincronizó esta parte, observabas que al principio venía vacío, se sincronizó, tomó la información que viene de acá. Imagínate tú, ¿qué pasaría si estás trabajando en tu versión de escritorio y estás creando carpetas, metiendo documentos? ¡Wow! Ya tienes mucha información, pero por alguna razón no sincronizaste. La primera vez que abres Mendeley de escritorio se sincroniza solito. Pero después, uy, me cambié de página.
Ok. Después va a ser necesario que tú manualmente le estés dando clic al botoncito sincronizar. Le das clic a sincronizar, entonces ya se vincula con lo que tenga acá. Imagínate, tú trabajaste en tu versión de escritorio, pero se te olvidó sincronizar, cerraste tu Mendeley y te fuiste bien confiado a tu casa a trabajar con esa información que ya habías recopilado en la oficina o en la escuela. Pero no está ahí. Está en el disco duro de la máquina que ocupaste. Yo te recomiendo encarecidamente, dale prioridad a la versión web. Ahí no hay problema. ¿Dónde se queda todo lo que hagas? En la nube. Y lo accedes cuando quieras, donde quieras. ¿Dónde se queda almacenado la versión de escritorio? En el escritorio o en tu disco duro de la computadora, a menos que sincronices, pero no siempre nos acordamos. ¿Cómo le hacemos entonces para cumplir con nuestra primera función del gestor de referencias? La primera función era almacenar. ¿Cómo almacenamos referencias? ¿Cómo llegaron estas aquí? Hay diferentes vías. Vamos a ver solamente las que tienen que ver directamente con ScienceDirect. Te había comentado que ScienceDirect nos permite descargar archivos. Vamos a dar clic ahí en Download. Vamos a esperar a que nos muestre el texto y luego vamos a buscar el botoncito de descarga de ese archivo. Aquí me está marcando error. Vamos a ver si es mi conexión. Sí, parece ser que como que no identificó muy bien mi conexión. Ya me logueo. Estoy metiendo a un documento de COVID. Esperamos a que cargue. Uy, algo raro. No sé si sea mi conexión a internet. No sé si sea algo con la base de datos. Pero vamos a hacer la última prueba. Déjame loguear. Me voy a desloguear. Me vuelvo a loguear. Ah, observa por favor. Aquí dice Sign In, o sea, no estoy logueado, y por acá sí hay posibilidad de ver algunos PDFs. Para algunos me dicen, no, mira, loguéate. Estos tienen PDF, pero por favor loguéate para que puedas tener acceso a ellos. A ver, veamos. Hagamos la prueba nuevamente. De lo contrario, tendremos que buscar alternativas. Ok, algo pasa que no está funcionando. Yo me atrevo a pensar que es algún problema ahorita en ScienceDirect. Tú pruébalo, por favor, si puedes ahorita, si no más adelante, para que veamos si tenemos o no ese conflicto, pero es algo momentáneo. Ayer di un curso sobre esto, en la mañana estuve practicando, estaba funcionando perfectamente. Esperemos unos minutitos a ver si está funcionando. Bueno, esa es la primera. Vas a conservar el PDF porque seguramente tú sabes que a diferencia de otros gestores, una de las principales bondades de Mendeley es que te permite conservar también el PDF. No nada más la referencia, también el documento para que puedas leerlo. Haces clic sobre él y aquí lo vas a tener. Tú te preguntas, oye, espérame, ¿por qué no lo pudiste abrir en ScienceDirect? ¿Por qué lo estás abriendo en Mendeley? Porque este documento ya no es el que está en ScienceDirect. Ahí en ScienceDirect se quedó el suyo. Aquí tenemos el documento que ya está incorporado a la biblioteca de Mendeley. Hay que tener mucho cuidado con eso. Imagínate que si hubiéramos podido descargar este PDF. Una vez que lo incorporáramos aquí a Mendeley, ya no necesitamos ese archivo donde sea que lo hayamos guardado. Ya está en nuestra nube. ¿Cómo le hacemos para meter documentos? Le damos clic aquí en Add, Import Document, seleccionamos el que necesitemos. No tengo yo conciencia de alguno que pueda subir. Esta es una base de datos de Access. Bueno, tengo a lo mejor aquí algunos, ¿no? Y voy a decir, por ejemplo, súbeme este documento, ¿no? Esa es una manera de hacerlo. Observa, tiene el PDF, pero por favor toma nota de esto. Daniel P. García R. dice aquí que es el autor. Lo voy a abrir y voy a ver que no, es Daniel Rangel García, pero Mendeley piensa que la P forma parte del artículo, perdón, del título, del autor. Tú dices, oye, es que Mendeley no sirve. No, 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 no. Mendeley recupera la información que tú le das. ¿Por qué la información que viene en estos está perfectamente descrita en Mendeley? Porque viene de una base de datos y las bases de datos incorporan metadatos en cada artículo para que puedan ser perfectamente identificados. Este documento yo lo creé con Word. De hecho, podrás darte cuenta que es esencialmente el mismo con el que trabajábamos hace ratito. ¿Por qué no está bien descrito? Porque yo no le puedo poner metadatos. Esto parece ser un título. Normalmente lo primero que te aparece en cualquier lado es el título. Lo toma Mendeley como título. Normalmente lo siguiente que aparece es un autor.
Como en Estados Unidos solamente hay un apellido, pues asume que este es un nombre y que este es otro nombre. Pero Mendeley va a tomar la información que tú le des. Si no está bien descrita, no es culpa de Mendeley. Es quien generó ese artículo, de dónde lo obtuviste, que pueda Mendeley recuperar o no la información. Observa, por favor, voy a subir el mismo, pero con una variante. Es más, tengo variantes de ese mismo por acá. Ups, creo que tenía seleccionado uno que no quería. Ahí está. Y fíjate cómo todos los documentos tienen en esencia la misma información, pero fíjate que este se corta el título en la palabra en, ya no viene México. Abrimos el archivo y vemos que tiene la misma información. ¿Cuál es aquí el detalle? La primera línea suele interpretarse como el título, se corta en esa palabra. La segunda suele ser el autor. Por eso Mendeley asume que la M es parte del nombre del autor. Repito, no es Mendeley, es de dónde viene la información que le estás metiendo, que pueda o no poner ya de una sola vez la información correcta. ¿Qué pasa cuando no la pone correcta? Das clic sobre el título, das clic en editar y haces todas las correcciones que sean pertinentes. Esa es la manera como podríamos hacerlo. Ahorita lamentablemente no pudimos hacer la práctica directa con un archivo de Mendeley, perdón, de ScienceDirect, porque nos está marcando error ahí en la conexión. Muy bien. Esa es la manera de incorporarlo. Casi cualquier base de datos tiene un vínculo directo con Mendeley. No es el caso de ScienceDirect. A eso es importante tomarlo en cuenta. Muchas bases de datos ofrecen la posibilidad de que tú selecciones artículos, des clic en exportar y aquí va a venir Mendeley y te los va a llevar directamente, pero repito, no es el caso de ScienceDirect, extrañamente. ¿Por qué? Seguramente porque tenemos otra vía mucho más productiva. Ahora, podrías hacerlo en formato RIS. Va a compendiar todas las referencias que tengas, las va a poner en un solo archivito de texto y cuando tengas ese archivo puedes meterlo a tu Mendeley. Das clic aquí en Add, le dices Import RIS, seleccionas tu archivo, yo lo tengo aquí en descargas. Aquí, cuidado, me preguntan, oye, ¿y dónde guarda la base de datos el artículo? ¿O de dónde saca? No, no es la base ni es Mendeley. Tú en tu computadora tienes ya predeterminado un lugar en donde se descargan las cosas. Tienes que saber cuál es ese lugar y lo mismo, Mendeley tiene predeterminado en este momento el último lugar de donde tú obtuviste información. ¿Cuál fue el último lugar de donde yo obtuve? De donde saqué estos. Por lo tanto, cuando le dé clic por acá en Import RIS, me lo va a buscar en la misma carpeta. Estos son los que yo importé hace rato. Entonces me voy a meter en descargas. Ahí es donde tengo yo descargado este archivo. Voy a darle clic aquí y voy a ver que ya tengo las dos referencias, pero no traen PDF. Eso es normal porque el documento RIS, el que podemos exportar, solamente conserva referencias y no archivos. Esas son las dos vías. Tenemos otra, no estoy seguro de que funcione, pero imagínate que tú quieres llevarte todos estos PDFs y dices, de uno por uno está complicado. ¿Puedo llevármelos todos? Sí, todos los que aparecen en esta página, con una herramienta que se llama Web Importer que yo tengo aquí arriba. Ahorita te digo cómo la puedes instalar. Das clic sobre el Web Importer, probablemente nos marque error si es que ahorita no está funcionando la base de datos, pero después de que la activemos nos va a pedir que nos loguemos. Mira, parece ser que sí funciona. Nos va a decir la lista de documentos que se encontró y va a revisar si tiene PDF o no. Aquí está revisando. Podemos decirle, agrega el PDF cuando esté disponible, selecciónalo todo, agrégamelo a Mendeley. Observa el iconito. Arriba dice que nos hacen falta 14 documentos, ahora son 12 para incorporar a Mendeley. Si yo me voy a Mendeley, refresco la página, voy a ver que ya tengo todas las referencias, pero que probablemente todavía me hagan falta algunos PDFs por ser incorporados, ¿no? PDFs todavía no pone todos, las referencias sí. ¿Cómo instalamos ese Web Importer? Dos vías sumamente sencillas. Buscas Web Importer Mendeley en Google, el primer resultado te va a mandar allí. Segunda, te metes a tu versión de escritorio, aquí donde dice Tools, le das Install Web Importer y te va a mandar esa misma página en donde puedes hacerlo.
Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué acá tengo tantas referencias y aquí no tengo más que dos? Porque no hemos sincronizado. Recuerda, si lo trabajamos acá en la nube, no hay problema. Puedo sincronizar en cualquier dispositivo en donde yo quiera y todo va a estar allí. Si lo hubiera hecho al revés, hubiera hecho todo aquí en el Mendeley Desktop y no hubiera sincronizado y me voy a otro lado, entonces no tengo posibilidad de recuperar esa información hasta que regrese a la misma computadora. Muy bien, tenemos entonces la primera función, cómo almacenamos información desde ScienceDirect. ¿Cómo la organizamos? Tenemos posibilidad de crear carpetas. Yo tengo aquí, por ejemplo, tres. Universidad 1, Universidad 2, Universidad 3. ¿Cuáles querrías tú crear? A lo mejor dices, yo la quiero por materia. Tanto si eres profesor como alumno. A lo mejor si eres bibliotecario, lo quieres por carreras. Y vas a ir tú categorizando los documentos que sabes que pueden ser de utilidad. ¿Cómo creas una carpeta? Hacemos clic aquí en Create Folder, le ponemos un nombre, el que querramos, en este caso yo le puse 1, damos Enter y ya tenemos nuestra carpeta. ¿Cómo le incorporamos información? Tomamos el documento, lo arrastramos y lo soltamos en la carpeta deseada. Pero fíjate por favor en esto. En la carpeta 2 tengo este de Tamarit, es el autor. Voy a tomar ese mismo y lo voy a poner en la 3. Tú te darás cuenta de que no desapareció de allí. Sí está en la 3, pero sigue estando en la 2. Piensa por favor en esto como etiquetas como las que tú pones en Facebook a las fotos. Subes una sola vez la foto, pero le pones etiqueta de tus amigos. ¿En cuántos lugares aparecen? En los perfiles que tú hayas etiquetado. Haz de cuenta que estos fueran los perfiles, tú etiquetaste el documento, pero no quiere decir que el documento físicamente esté allí. Él se encuentra acá donde dice todos los documentos y de ahí no se mueve, sino hasta que tú lo selecciones y le digas elimínalo. Tú puedes borrar carpetas y no le va a pasar nada a tus referencias, van a permanecer ahí donde están. Ahora, una parte, porque finalmente categorizarlas de este modo es para facilitar su acceso y su recuperación. Una parte que te va a ayudar mucho para este fin es el buscador que tenemos aquí. Por favor, no pierdas detalle de esto. Cuando tú te encuentras en Library y haces uso de la búsqueda, te va a buscar lo que ya tienes. Cuando estás fuera de Library, en cualquier otro de los apartados, te va a buscar documentos que tengan otros usuarios. Vamos a hacerlo para que no nos quedemos solo con la teoría. Me meto aquí en Feed, doy clic en Search. Creo que mi internet ahorita no anda muy bien. Ahí está, mira, Search, y te dice busca documentos, gente o grupos. Yo me voy a meter a buscar, por ejemplo, documentos de medicina. ¿Qué voy a encontrar? Lo que otros usuarios de Mendeley tienen en sus bibliotecas sobre esta palabra, no sobre este tema. Mendeley sí tiene un motor de búsqueda, pero no es como ScienceDirect, que tiene muchas posibilidades. Aquí la búsqueda es más sencilla, pero sí podemos hacer uso de ella para poder acceder a aquello que otros usuarios en Mendeley tienen. ¿Cómo le hacemos? Le damos Add to Library y este documento ya lo voy a incorporar a mi colección. Regresamos a Library. Esa es la manera como podemos categorizar y organizar la información. En este momento voy a abrir el chat. Ya no lo voy a cerrar. Vamos a responder más adelante las mismas preguntas que ya me hicieron. Por favor, en este momento preguntas solamente de Mendeley. Yo voy a recuperar las preguntas anteriores que no contestamos hace rato, pero ahorita solamente preguntas sobre nuestra gestión de referencias. Tercera función. La primera es almacenar. La segunda es organizar. La tercera es vamos a dar formato a nuestras referencias y vamos a automatizar. ¿Cómo hacemos eso? Primero que nada, fíjate que esto no tiene formato. Esto no es APA, MLA, Vancouver, Chicago o el que tú conozcas. Esto viene título, con azulito vienen autores, en gris más pequeño viene el nombre de la revista y entre paréntesis el año de publicación. Esto no es un formato. Me gusta que aparezca así en el gestor, a mí sí. Me resulta sumamente sencillo saber, por ejemplo, que aquí no hay autores. Sé perfectamente cuál es cuál de los datos. Si lo tuviera en formato APA no sería tan sencillo. Observa, por favor, lo que sucede acá. En nuestra versión de escritorio, incluso lo tiene en columnas. Yo puedo dar clic en el encabezado de la columna y me lo va a ordenar alfabéticamente por ese rubro. ¡Wow! Eso es sumamente práctico. En otras palabras, no me interesa tener formato APA en mi gestor. En donde quiero tenerlo es en mi documento. Por lo tanto, vamos a trabajar con nuestro documento científico, el que hace ratito estábamos ocupando, ya terminamos de construirlo, ya está perfecto,
Y lo que vamos a hacer es, hagamos que Mendeley trabaje por nosotros para poder referenciar y citar. ¿Cómo le hacemos? Primero que nada, vamos a fijarnos en las pestañas de Word, en el apartado referencias, si tenemos o no instalado el plugin de Mendeley. Aquí está el logotipo de Mendeley. Si no lo tenemos, lo que tenemos que hacer es lo mismo que con el Web Importer. Nos metemos aquí en Tools, le damos Install Web Importer, o bueno, en ese caso, y en el caso nuestro ahorita es instala el plugin de Word. Desde aquí lo podemos instalar, en 2 segundos lo vas a tener, pero es sumamente importante que cierres Word. Antes de hacer cualquier cosa, cierra Word, cualquier programa de Office, instalas el plugin de Word y abres entonces Word. Ya lo tenemos. Ahora bien, partamos del supuesto de que la mayoría de aquí ocupa APA, vamos a ceñirnos a ese artículo, a ese formato, perdón. Primero que nada, revisamos entre nuestras opciones y vemos el menú Styles. Ahí vamos a seleccionar APA séptima edición, que es la reciente. Ahí está. Luego, tengo que conocer el estilo. Es decir, Mendeley no me va a hacer todo el trabajo. Sí me va a ayudar impresionantemente, pero yo tengo que conocer los lineamientos. Yo quiero citar esto. Esto es una cita textual que estoy tomando de otro lado. ¿Cómo dice APA que tengo que hacerlo? Tengo que ponerle comillas y eso Mendeley no lo hace por mí porque Mendeley no sabe de dónde a dónde estoy tomando eso. Yo tengo que ponerle de aquí a acá es mi cita. ¿Qué dice APA? ¿Va después o antes del punto? Tienes que saberlo. Antes del punto porque forma parte de lo anterior y no de lo que le sigue. Una vez que ya me puse tal como APA me indica que tengo que hacer una cita textual, ahora sí le voy a decir a Mendeley Insert Citation. Voy a decirle por acá Go to Mendeley y pensando que ya tengo todo bien organizado, selecciono la carpetita en donde está el documento que quiero, hago clic sobre él y le doy clic en Cite. Después de unos segundos me va a poner aquí la referencia de esta cita de acuerdo con el estilo que yo elegí. Cuidado aquí. Voy a citar otro, pero va a ser un párrafo que me dice APA. Ponle sangría. No le voy a poner comillas porque APA me dice no va con comillas, va con sangría. Me pongo en donde debe ir, doy clic en Insert Citation, doy clic en Go to Mendeley y selecciono el artículo y le digo Cite. Ahí lo tengo. Vámonos a la parte de abajo, donde están nuestras obras consultadas, y ahora vamos a decirle Inserta bibliografía, y me va a poner automáticamente lo que yo ya haya referenciado en la parte superior a manera de lista de obras consultadas completitas en el formato deseado. ¿Qué pasa si no es APA? Yo ya publiqué mi artículo. Bueno, ya tengo mi artículo, lo mandé a una editorial en donde me dicen, aquí citamos con APA y me lo rechazaron. Quiero mandarlo a otra editorial, pero esta me dice, yo ocupo Vancouver. Aquí no hay Vancouver. Híjole, ¿qué hago? Bueno, reviso primero que nada acá, detecto si está o no está y digo, no, ¿qué crees? No está, no hay problema. Vámonos a More Styles. ¿Recuerdas? Tenemos más de 8,000. Por supuesto, no vamos a tener aquí los 8,000. Vamos a tener los más comunes, pero nos vamos a More Styles. Le damos en Get More Styles y le ponemos Vancouver. Aquí está el Vancouver de Elsevier. Cuidado. Está el de Sage. Está el de Springer. No asumas que porque se llama APA funciona tal como tú quieres. Hay muchas versiones de APA. Si no está reaccionando como tú quieres, métete a buscar todas las variantes de APA y prueba cuál de ellas es la que te sirve, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Seleccionamos, por ejemplo, la de Elsevier, le damos clic en Install. Aquí me dice que ya la tenemos instalado. Vamos a revisar, aquí está. Y le voy a decir, utiliza este estilo. Le voy a dar clic en Down y entonces ya tengo Vancouver. Y por acá me cambió el estilo y también aquí abajo me lo cambió. Muy bien. Esa es la manera de automatizar y también de cambiar el formato simultáneamente. Vamos con lo último, pero antes que nada, vamos a leer preguntas para poder darles causa. Tengo muchísimas preguntas, de modo tal que no vamos a poder abarcar todas, entonces vamos a ver las más representativas. Voy a pedir un favor grande, que sean preguntas. A veces solamente me envían comentarios. No, preguntas para que sea mucho más sencillo leer una tras otra. Hay igual unas que me dicen, oye, ¿puedes repetir? Está el video, tú lo vas a poder ver.
no es necesario repetir. Hay otras en las que me están haciendo preguntas que no tienen que ver directamente con el tema, entonces vamos a identificar las que sí. Me dice, por ejemplo, Tere, ¿se pueden tener más de dos gestores bibliográficos en la misma? Puedes tener los que tú quieras. De hecho, ya vimos que aquí accedemos vía web. La pregunta es, ¿para qué querrías, Tere? Honestamente, yo no encuentro mucho sentido a tener dos gestores. Si la finalidad es facilidad de recuperación de información, la verdad es que tener dos gestores, más que ayudarte, te entorpece el proceso. Pero sí, se pueden tener. Mm, mm. Me dice Beatriz, ¿puedo tener dos cuentas? Puedes tener las que tú quieras. Ya dijimos desde el inicio, créate cuentas de Elsevier, no hay ningún límite. Ten la institucional, la personal, la que tú quieras. No hay ningún problema. A lo mejor lo que tú quieres, igual estoy respondiendo a lo que no hemos visto y que vamos a ver, es lo que viene a continuación. Te voy a responder ahorita, responderé a otra persona que me está preguntando cosas que no hemos visto, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Se puede usar Mendeley para citar desde LaTeX? Sí se puede, es un proceso muy complejo. Yo no utilizo LaTeX, lo he instalado, he hecho pruebitas, no me sale, pero seguramente es porque yo no conozco muy bien LaTeX. Te voy a recomendar así tal cual, métete a YouTube y busca Mendeley LaTeX y te vas a encontrar varios videos en donde te explican cómo se puede hacer. Ok, en esta sesión también me están preguntando esto, no tenemos como consigna ver todo lo de financiamiento y otras funciones. Estamos abordando solamente el gestor de referencias. Yo te voy a invitar que si tienes dudas, por favor, pide una asesoría o con tu bibliotecario que se cree una sesión completita de Mendeley. Mira, nos queda poco tiempo, tenemos el último rubro, que es el de la colaboración. ¿Cómo hacemos para establecer trabajo colaborativo con Mendeley? Eso responde a algunas de las preguntas que me habían hecho. Primero que nada, hay un apartado que dice grupos y aquí tenemos también grupos. La manera de colaborar es crear grupos, aparte de que ya vimos que podemos encontrar documentos de otras personas. Vamos a meternos aquí en grupos. Vamos a ver a cuáles pertenecemos. Tú vas a pertenecer al de tu institución nada más porque sí. O sea, tú perteneces a la institución en la que estás, la Universidad de Guanajuato. Cuando te conectaste con tu computadora ahí a Mendeley, automáticamente ya estás en ese grupo. Es lo que me pasó. Yo fui a cada una de estas instituciones, di un curso de capacitación, automáticamente por conectarme ya soy parte de ese grupo. ¿Cómo puedes hacerle para unirte voluntariamente a algún grupo? ¿Te acuerdas de que tenemos la búsqueda? Hace ratito buscamos documentos, ahora vamos a buscar grupos. Y vamos a poner medicina. Observa, por favor. Tengo inicialmente aquí dos grupos, por supuesto hay más, pero me interesa que veamos este de aquí abajo. Voy a meterme, voy a leer lo que dice y voy a darle join si quiero unirme a ese grupo. Nadie más va a hacer nada para que yo forme parte. Con que yo le dé join, ya formo parte. Pero fíjate en este. Me voy a meter al primer grupo que teníamos, voy a buscar el botón Join y no está. Porque con Receipt determina, necesitan pedirme autorización, es decir, yo tengo que enviarte la invitación para que puedas unirte a mi grupo. ¿Cómo creas tú tus propios grupos? Regresamos al Library. Aquí donde dice Groups hay una opción que dice Create, pero cuidado, no está funcionando aquí. Vamos por eso a ir a nuestra versión de escritorio, vamos a buscar grupos y vamos a darle Create. Escribimos el nombre, le ponemos también una descripción, idealmente, y le decimos, quiero que sea público para que se comporte como el primero que vimos, para que cualquiera se puede unir. Invitación, para que sea como el de Conrecit, para que lo puedas encontrar, pero no te puedas unir si no te invito. Privado, ¿por qué no vimos el privado? Justamente por eso, porque es privado y no lo podemos encontrar. Para que tú puedas unirte, yo tengo que invitarte, pero tú no me puedes encontrar. ¿Por qué te convendría este grupo privado? Eso responde a algunas preguntas que me hacían, porque aquí puedes compartir PDFs. O sea, si tú creas un grupo público, voy a hacerlo ahorita, le tendrás que poner las direcciones de las personas que quieres unir. Aquí yo solamente voy a poder compartir referencias. Aunque tenga el PDF, yo lo meto a mi grupo. Uy, le di donde no quería. Yo lo meto a mi grupo, lo arrastro, y yo puedo ver el PDF porque yo soy el propietario, pero tú no podrás verlo si es que eres miembro. Sin embargo, fíjate, yo soy invitado de este grupo. Ese no es mío,
pero yo sí tengo posibilidad de descargar los PDFs, porque se trata de un grupo privado. Esa es la manera como podemos colaborar. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Vamos a leer las preguntas que dejábamos pendientes para poder darle cauce. Unos 3-4 minutos tenemos solamente disponibles para ello. ¿Se pueden poner dos citas en la misma referencia? Sí, por supuesto. Mira, vamos a pensar que aquí queremos hacer constar que esto no es una cita textual. Normalmente una cita textual es de un solo autor, o bueno, de un solo documento. No es una cita textual. Ponemos varios autores coinciden en que tal, 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 y ponemos a todos ellos acá. Le damos clic en Insert Citation, Go to Mendeley, y seleccionamos todos aquellos que necesitemos. Le damos clic en Cite, y entonces por aquí nos lo está poniendo de acuerdo con el formato que nosotros establecimos. ¿Cómo lo pone APA? Acá le damos APA séptima edición y entonces ya nos lo cambió como dice, ¿no? Repito, si tú observas que aquí no está resultando o acá como APA dice que tiene que ser, no es que esté fallando. Hay muchas versiones de APA. Busca por favor cuál es la que se refleja al 100% con lo que tú quieres. La herramienta de Excel ya la vimos, Ramón. Ya la mostré hace un momentito. Si te lo perdiste, chécalo en el video, por favor. Aquí dice Eric, si descargaste documentos en Mendeley, ¿hay manera de saber cuáles leíste y cuáles no? Sí, mira, aquí está. Verdecito el que no has leído, puntito el que ya leíste. A ver si es cierto. Mira, este que no tiene PDF, pues no nos sirve, pero el que está inmediatamente abajo, de hecho es Rangel Daniel, es uno de los que yo puse de prueba. Lo voy a abrir. Panorama actual, etcétera. Regreso. Y acá ya me dice, de hecho hasta me lo movió de lugar, que ya lo tenemos leído, ¿no? Entonces, cuando tú vayas leyendo algún documento, te lo va a ir marcando como ya leído. Incluso, acá viene una opción que dice recientemente leídos. Aquí te va a poner los que leíste hace poquito y eso también sucede por acá. Aquí está eso verdecito. Le damos clic para abrir el documento y después ya no va a tener ese puntito. ¿Sí? Esa es la manera de saber si ya leímos o no leímos. ¿Cómo incorporamos una tesis? Lobris, no es motivo de esta sesión porque decíamos, solo estamos trayéndonos cosas de Science Direct, pero repito, tenemos tutoriales y también podemos solicitar capacitaciones en las que abarquemos eso. Hay dudas que no se van a contestar. Pueden escribirme por correo. Al final les voy a poner cuál es mi dirección para que podamos estar en contacto con eso. Perfecto. Algunas de las preguntas que veo son ajenas completamente a lo que estamos tratando aquí. Recuerden, no estamos cubriendo en su totalidad. Yo sé que tienes muchas dudas. Eso es completamente normal. No es motivo de esta sesión. Aquí delimitamos el alcance que tiene que ver con cómo incorporamos cuestiones de Mendeley directamente, perdón, de Science Direct directamente en Mendeley. Vamos a dar por concluida la grabación. No te espantes, todavía no la sesión. Concluimos nuestra grabación.